Platón, la invención de la filosofía asterisco. Platón inventó el tema de la filosofía tal y como lo conocemos. Vivió desde 427 hasta 347 AC, y es el primer filósofo cuyas obras nos han llegado completas. Él es también el primero en haber escrito sobre el espectro entero de las cuestiones filosóficas, el conocimiento, la percepción, la política, la ética, el arte, el lenguaje y sus relaciones con el mundo, la muerte, la inmortalidad y la naturaleza de la mente, la necesidad, el cambio y el orden subyacente de las cosas. N. Whitehead dijo que la tradición filosófica europea consistía en una serie de notas a pie de página Platón, 2 y su observación encierra cierta verdad. Desde luego, el contenido de las preguntas ha cambiado en toda clase de modos, con el desarrollo de las ciencias y las transformaciones radicales en la sociedad y la cultura. Es importante advertir también que nosotros, a diferencia de Platón, tenemos un fuerte sentido de la importancia de la historia para entender la vida humana, pero este sentido ha aparecido muy recientemente, y se halla ausente no solamente en Platón sino en la mayoría de los filósofos anteriores al siglo XIX, quienes tendían, como él y bajo su influencia, a pensar que las verdades más importantes eran atemporales. 3. La filosofía occidental no solamente empezó con Platón, sino que ha pasado la mayor parte de su vida en su compañía. Hubo un periodo en la Edad Media cuando casi todas sus obras eran desconocidas, pero antes de eso, y después del redescubrimiento de sus textos, Petrarca en el siglo XIV tenía un manuscrito de Platón, ha sido leído y ha sido un punto de referencia. Algunos pensadores, en varios estilos diferentes, se han concebido a sí mismos como platónicos, la mayoría de los otros no lo han hecho, y muchos rechazan cada una de sus posiciones distintivas, pero todos ellos se hallan indirectamente bajo su influencia. Todos estamos bajo la influencia de pensadores que no leemos, pero, en el caso de Platón, las personas también voltean continuamente a ver su obra misma. Él es en cualquier caso un gran escritor, que puede exhibir extraordinario ingenio, encanto y poder, pero, más allá de eso, su genio como escritor filosófico se expresa de un modo especial. Muchos filósofos escriben tratados, donde analizan el problema, argumentan contra otras posiciones y proponen sus propias soluciones. Platón no, él escribió diálogos. Con la excepción de algunas cartas, que son dudosamente genuinas, todas las obras de Platón son de esta forma. Debido a que son diálogos, siempre hay algo más y algo 785. Diferente que encontrar en ellos, no meramente en el modo en que esto es verdad de todas las grandes obras de la filosofía, sino porque Platón especialmente se propone que sea así. La forma de diálogo no es, en su mayor parte, meramente un modo hábil de decirle algo a uno. Es una entrada y una invitación al pensamiento. Platón mismo nunca aparece en los diálogos. 5. En la mayoría de ellos, una parte principal la desempeña la impactante figura de Sócrates, el maestro de Platón. Son con mucho nuestra fuente más importante para saber cómo era Sócrates. 6. Él es la inspiración de los diálogos en más de un modo. Sócrates no escribió nada, y, lo que es más, sostuvo que no sabía nada, dedicándose él mismo, parece, a involucrar a las personas en conversaciones en las que cuestionaba sus creencias más básicas y mostraba que carecían de bases para ellas. Este método se describe en varios de los diálogos de Platón, y muchos de ellos lo exhiben en acción. Pero el legado de Sócrates no fue meramente un asunto de método. Su vida, y más particularmente su muerte, dejó a Platón con algunas de sus preocupaciones más profundas. Sócrates fue juzgado por las cortes atenienses en 399 AC y acusado, entre otras cosas, de corromper a la juventud, y este desastre suscitó inequívocamente una gama de preguntas: ¿cuál era el mal en el orden político que podía hacer esto, como la presencia de Sócrates no había hecho de sus conciudadanos, incluyendo algunos de sus asociados, mejores personas, y cuánto importaba, si al final importaba en absoluto, que se hubiese perdido la vida de Sócrates, dando por sentado que su personalidad no estaba corrompida? Todos estos iban a ser los temas centrales de la filosofía de Platón, una filosofía expresada a través de la forma de diálogo que era ella misma un tributo por escrito al estilo de vida y al habla de Sócrates. Asterisco. En algunos de los diálogos, particularmente los que pueden ser fechados tardíamente en la vida de Platón, la forma de conversación se desvanece, y en verdad funcionan casi como tratados. En algunos, los personajes que están al lado de Sócrates no expresan mucho más que perplejidad, acuerdo o admiración. Pero, en la mayor parte, la forma de diálogo es una presencia activa, y esto afecta en más de un modo nuestras relaciones con las ideas de Platón.
En algunos diálogos nadie ofrece una conclusión definida, y encontramos que se nos ha presentado una pregunta, una refutación o un acertijo. Esto particularmente se aplica a aquellos que, podemos suponer, han sido escritos en los años tempranos de Platón, pero también es verdad, en una medida considerable, de un diálogo posterior notablemente poderoso, el Teteto. 7. Incluso cuando una figura con autoridad en un diálogo, usualmente Sócrates, parece dejarnos con una conclusión o teoría que ha de ser tomada del texto, no debiéramos suponer necesariamente que esto es lo que Platón nos está diciendo que creamos. 8. No todo lo que se afirma en un diálogo, incluyendo lo dicho por Sócrates, ha sido afirmado por Platón. Sócrates afirmando puede ser Platón sugiriendo. Debido a que Platón es un filósofo inmensamente serio, que desde luego puso a la filosofía en el sendero a lo largo del cual pretende abordar nuestras preocupaciones más profundas mediante el argumento, la investigación ordenada y la imaginación intelectual, y en virtud de que proyectamos en él imágenes de seriedad que son extraídas de otra clase de 186. Filosofía 9 y de experiencias posteriores, muy bien podemos subestimar la medida en la que él podía combinar la intensidad, el pesimismo e incluso una cierta solemnidad religiosa con una alegría irónica y una incapacidad para tomar todas sus ideas con la misma seriedad. Es una debilidad de los académicos que estudian a los filósofos pensar que los filósofos son meramente como los académicos, y es particularmente un error en el caso de Platón. Él reunió a su alrededor a un grupo de personas que proseguían la discusión, la enseñanza y las indagaciones filosóficas en matemáticas y astronomía. Esto dio lugar, finalmente, a un nuevo tipo de institución, un lugar para lo que ahora llamaríamos investigación. Pensando en el espacio público ubicado en los alrededores de Atenas y en el que Platón llevaba a cabo sus discusiones, se llamó a este sitio la Academia. 10 Y de esta manera Platón dio la palabra académico al mundo, pero es una ironía que hiciera eso. No debemos caer en la trampa de verlo como un profesor. Este punto incide en un pasaje que plantea una cuestión de qué tanto debemos confiar en sus obras escritas. Hacia el fin del Fedro 11 se halla esta conversación. Soc. Así pues, el que piensa que deja establecido un arte mediante caracteres de escritura, y, de manera recíproca, el que lo acoge, pensando que será algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y, creyendo que las palabras escritas son algo más que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Fe. Exactamente. Soc. Porque lo impresionante y extraño, Fedro, que pasa con la escritura, es el genuino parecido que tiene con la pintura. En efecto, los vástagos de esta están ante nosotros como si tuvieran vida, pero, si se les pregunta algo, responden con el más solemne de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras escritas. Podrías llegar a creer que hablan como si pensaran, pero si las interrogas, queriendo aprender más acerca de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Por otro lado, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, los discursos ruedan por doquier, igual entre los entendidos que entre aquellos a los que no les importan en absoluto, y no saben distinguir a quienes conviene dirigirse y a quienes no, y si las palabras escritas son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Fe. Muy exacto es todo lo que has dicho. Soc. Entonces, ¿qué? Deberemos dirigir los ojos hacia otro tipo de discurso, hermano gemelo de este, y ver cómo nace y cuánto mejor y más fuertemente que él se desarrolla. Fe. ¿A cuál te refieres y cómo dices que nace? Soc. Me refiero a aquel que se escribe con ciencia en el alma del que aprende, discurso que es capaz de defenderse a sí mismo, y que sabe con quiénes hablar y ante quiénes callarse. Fe. ¿Te refieres a ese discurso lleno de vida y de alma, que tiene el que sabe y del que el escrito se podría justamente decir que es el reflejo? Soc. Sin duda. Pero dime ahora esto. Un labrador sensato que cuidase de sus semillas y quisiera que fructificasen, las llevaría, en serio, a plantar en verano, a un jardín de Adonis, y gozaría al verlas ponerse hermosas en 8 días, o solamente haría una cosa así por juego o por una fiesta, si es que lo hacía. Aquellas semillas que le interesasen, de acuerdo con lo que manda el arte de la agricultura, no las sembraría donde debe, y estaría contento cuando, en el 8.º mes, llegara a su plenitud todo lo que sembró. Fe. Así es, Sócrates. Tal como acabas de expresarte, en un caso obraría en serio, en otro de manera muy diferente. Soc.
Y el que posee la ciencia de las cosas justas, bellas y buenas, diremos que tiene menos inteligencia que el labrador respecto a sus propias simientes. Fe. De ningún modo. 187. Soc. Por consiguiente, no se tomará en serio el escribirlas en el agua, empleando la tinta y la pluma para sembrar discursos que no pueden prestarse ayuda a sí mismos mediante las palabras que los constituyen, y que son incapaces también de enseñar adecuadamente la verdad. Fe. Al menos, no es probable. Soc. No lo es, en efecto. Por el contrario, los jardines de letras, según parece, los sembrará y escribirá como por entretenimiento, y cuando escribe, atesora medios de recordar, para cuando llegue la edad del olvido, que le servirán a él y a cuantos hayan seguido sus mismas huellas. Y disfrutará viendo madurar tan tiernas plantas, y mientras otros hacen uso de otras diversiones y se hartan de comer y beber en los banquetes y de todo cuanto con esto se hermana, él, en cambio, pasará, como es de esperar, su tiempo distrayéndose con las cosas a las que me refería. Fe. Uno extraordinariamente hermoso, al lado de tanto entretenimiento grosero, es el que dices Sócrates, y que permite entretenerse con las palabras, componiendo bellas historias sobre la justicia y todas las otras cosas a las que te refieres. Soc. Así es, en efecto, querido Fedro. Pero creo que mucho más hermoso es ocuparse con seriedad de esas cosas, y, siguiendo las normas de la dialéctica, buscar un alma adecuada, y plantar y sembrar en ella palabras con fundamento de ciencia, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las planta, y que no sean estériles, sino portadoras de simientes de las que surjan otras palabras que, en otros caracteres, sean canales por donde se produzca, en todo tiempo, esa semilla inmortal, dando felicidad al que las posee en el grado más alto posible para el hombre. Por el arte de la dialéctica, aquí Sócrates significa el argumento dado en el habla, la enseñanza a través de la conversación. Ha habido una discusión de por qué Platón, después de esto, debiera haber continuado escribiendo. Pero incluso si tomamos las observaciones de Sócrates, quizá de manera un poco flemática, enteramente por su valor aparente, no significan que Platón no debiera escribir, le dan una razón para escribir, y esa razón es obviamente solo una entre razones similares que pudiéramos imaginar. Este pasaje no significa el fin de la escritura filosófica, pero sí expresa una idea importante acerca de las limitaciones de la escritura filosófica, una idea que, sugeriré, es importante en relación con el espíritu en que Platón escribió sus obras y el espíritu en que debiéramos leerlas. El desarrollo de Platón. Una complicación que se presenta al tratar de extraer la filosofía de Platón de los diálogos es que no todos ellos presentan la misma filosofía, y sus concepciones e intereses cambiaron a lo largo del tiempo, lo que no es de sorprender. Es así, pues, muy importante establecer, si podemos, el orden en que fueron escritos los diálogos. Hay varios tipos de evidencia que pueden traerse a cuento para incidir sobre esto. Hay, ocasionalmente, referencias a eventos históricos. Algunos diálogos se refieren explícitamente o por implicación a otros. Hay una técnica llamada estilometría, que trata ciertas características del estilo de Platón estadísticamente para establecer cambios graduales en ellos a lo largo del tiempo. Por añadidura, se halla el contenido de los diversos diálogos, en términos del cual podemos tratar de desentrañar el sentido del desarrollo filosófico de Platón. Aquí se halla el obvio peligro de que podamos caer en un círculo, fechando los diálogos en términos de sus ideas, y fijando el desarrollo de las 188 ideas a partir del orden de los diálogos. Sin embargo, con la ayuda de todos estos métodos juntos, los académicos han llegado a una apropiada medida de acuerdo. 12. El más temprano es un grupo de diálogos cortos frecuentemente llamados socráticos, porque el papel desempeñado por Sócrates no va más allá de lo que, se piensa generalmente, puede ser razonablemente adscrito al Sócrates histórico mismo. Se halla entonces un par de diálogos, el Gorgias y el Menón, que, como veremos, parecen marcar una transición de las preocupaciones de los diálogos socráticos a aquellas del periodo medio de Platón, en el cual como todo el mundo ahora concuerda, va más allá de los intereses del Sócrates histórico y desarrolla ideas propias muy distintivas. El periodo medio contiene los que pueden ser los más famosos de sus diálogos, el Fedón, el Simposio y la República. Estos diálogos han ayudado particularmente a formar la imagen tradicional de la filosofía platónica, que contrasta el mundo físico cotidiano de la apariencia con un ámbito de objetos eternos intelectuales, que son los objetos del conocimiento real y que pueden ser directamente adquiridos, en algún sentido, por el alma inmortal.
Estos objetos son llamados formas, y nos ocuparemos posteriormente con preguntas acerca de lo que Platón pensaba que podían ellas explicar, y de qué tan consistente era su teoría de las mismas. Estos famosos diálogos del periodo medio de ninguna manera fueron la última palabra de Platón, y entre las cuestiones más difíciles en la investigación sobre Platón está decidir exactamente qué diálogos son posteriores a los del periodo medio, y formar una imagen de hasta qué grado, y en qué forma, Platón pudo haber cambiado su manera de pensar y su enfoque conforme se fue haciendo más viejo. Entre los diálogos tardíos están el Teeteto, el sofista, el político, el fileo y las leyes. 14. El último, del cual Sócrates ha finalmente desaparecido, es probablemente el menos leído de los diálogos principales de Platón, es una larga discusión, en 12 libros, de ordenamientos políticos y sociales, en un tono más realista pero también más sombrío que el de la República. Hay dos diálogos que, juntos, dan lugar a problemas de fechado en una forma particularmente aguda. Sobre bases estilométricas, el Taimeo parece ser un diálogo tardío. Sin embargo, da una explicación elaborada de la creación de las cosas por un demiurgo, y que impone forma a la materia. No se plantea en Platón una creación divina del mundo a partir de la nada, como en la tradición cristiana, y se refiere a las formas en términos muy similares a los usados en obras del periodo medio, tales como, sobre todo, la República. Por otro lado, el Parménides, que no puede ser distinguido estilísticamente de los diálogos del periodo medio, contiene un número de críticas extremadamente serias de aquellos modos de hablar acerca de las formas, críticas que muchos, incluyendo Aristóteles, han considerado como fatales. Ocurren en la primera parte del diálogo, donde un muy joven Sócrates es representado conversando con la figura vieja y sabia de Parménides, quien de hecho escribió un atrevido poema metafísico que afirmaba la unidad de todo y la imposibilidad del cambio, y quien era muy respetado por Platón. 15. Es simplemente posible, en términos de las fechas, que Sócrates conociera a Parménides, muy improbable que lo hubiera conocido y muy seguro que no hubieran 189. Podido tener tal conversación. Sócrates propone una versión de las formas a la cual Parménides, virtualmente citando el Fedón, hace una serie de objeciones para las que Sócrates no puede hallar respuesta. Parménides dice que necesita entrenamiento en la dialéctica, el cual era, significativamente, el término favorito de Platón para más de un método en filosofía que, en varias ocasiones, encontró de lo más prometedor. Sugiere que Sócrates escuche una demostración sobre un tema tomado del compañero y discípulo de Parménides, Zenón, 16, y se le convence de que monte él mismo la demostración. La segunda parte del diálogo consiste en un muy elaborado conjunto de argumentos enteramente abstractos, sobre cuyo contenido, y desde luego sobre cuya entera finalidad, todavía no hay acuerdo. Según una imagen del desarrollo de Platón, él empezó con los modestos métodos de investigación que adquirió de Sócrates. Luego desarrolló una teoría de las formas, con las muy ambiciosas doctrinas, particularmente acerca de la inmortalidad, que se hallan asociadas a ella en la República, el Fedón y el Simposio. Luego se convenció de que había profundas dificultades con la teoría, dificultades que son expresadas en el Parménides. Después, en obras posteriores, notablemente el Teeteto, el sofista y el político, que son sin duda las más técnicas, atacó, de modo detallado y mucho más severamente analítico, problemas que habían estado latentes en las grandes teorías del periodo medio. Pienso que hay alguna verdad en este esquema, 17, y algo de lo que digo acerca de la perspectiva de Platón será en este espíritu, pero no debiéramos estar atados a ninguna versión simple del mismo. En particular, no debiéramos preguntar si o cuándo abandonó Platón la teoría de las formas, porque, como veremos, no hay teoría de las formas. En cualquier caso, es artificial 18 discutir estos asuntos como si Platón hubiera escrito sus diálogos en un orden, en el sentido de que siempre terminaba uno antes de empezar otro. Pudo haber tenido más de uno sin terminar a la vez, más aún, las ideas que aparecieron en varios diálogos se hallaban operando en su cabeza al mismo tiempo. Por encima de todo, es un error suponer que Platón pasara su tiempo en los varios diálogos agregando o sustrayendo elementos a su sistema. Cada diálogo es acerca de cualquier cosa, sea la que sea, y Platón persigue lo que parece interesante y fructífero en esa conexión. Frecuentemente no podemos saber, de hecho, exactamente qué hizo que una consideración le pareciera interesante y fructífera en un punto dado. Platón fue reconociblemente, pienso, uno de esos pensadores y artistas creativos, no es verdad de todos, incluyendo algunos de los más grandes, que son una fuente inmensamente rica de pensamientos e imágenes, demasiados, quizá, para que todos ellos puedan tener su lugar y utilidad. Podemos pensar de él como alguien que es impulsado hacia adelante por sus ideas, estando curioso en cualquier punto dado de ver qué sucederá si alguna conjunción impactante de ellas se le da su lugar. No debiéramos pensar en él como si mantuviese constantemente sus contabilidades,
ansioso de verificar cómo se verá su sistema en la historia de la filosofía. 190. Los diálogos socráticos. En los diálogos tempranos Sócrates típicamente aparece discutiendo con uno o más personajes una cuestión relativa a la naturaleza de las virtudes, y refuta alguna pretensión de conocimiento que hayan hecho, mientras que ofrece su habitual aceptación pública al efecto de que él mismo no sabe nada. En esta medida, los diálogos son aporéticos, es decir, negativos en su resultado, pero hay frecuentemente alguna sugerencia importante en perspectiva. En el Laques, un ejemplo característico, dos distinguidos ciudadanos, Nicias y Laques, le preguntan a Sócrates si los hombres jóvenes debieran ser entrenados para pelear con armadura. Él los lleva a una discusión acerca de la naturaleza del valor. Sus sugerencias de sentido común son refutadas, y no se alcanza ninguna conclusión. Hacia el final, sin embargo, Sócrates ha propuesto implícitamente una concepción distintiva, al asociar la virtud del valor con el conocimiento, como lo hace por doquiera con otras virtudes. Más aún, el marco dramático del diálogo introduce un tema que iba a ser de preocupación constante para Platón, y que es enfocado posteriormente en el Menón, como las personas dignas de la generación anterior, quienes básicamente, si bien de modo irreflexivo, vivían conforme a valores decentes, fueron incapaces, según creía Platón, de transmitirlos a sus hijos. 19. Uno de los diálogos que es asignado al grupo temprano sobre la base de su estilo y, en términos generales, de su contenido, es el Protágoras, pero es un caso especial en grado impactante. Sócrates cuenta cómo lo despertó temprano en la mañana un amigo entusiasta que quería que viniera a una casa donde podrían ver al gran maestro, Protágoras, quien visitaba Atenas. Protágoras es un sofista, alguien que cobra por enseñar, en particular por enseñar a los jóvenes cómo ser exitosos y felices. Platón repetidamente ataca a tales personas, y es a él, principalmente, a quien deben su mala reputación, pero él claramente tenía un respeto genuino por Protágoras. Este sale muy bien de este diálogo, y posteriormente, en el Teeteto, aunque no aparece el mismo, Platón discute atribuyéndole su invención de una teoría sofisticada basada en su bien conocido dicho: el hombre es la medida de todas las cosas. Recibido en la casa, Sócrates y su amigo encuentran a Protágoras rodeado de admiradores, y también hay un notable grupo de otros sofistas, bosquejados por Platón. Con un toque ligeramente malicioso, Sócrates plantea la pregunta de si la virtud puede ser enseñada. Protágoras da un discurso largo y brillante en el que cuenta una historia acerca de la indefensión natural de los seres humanos y su supervivencia a través de su inteligencia inventiva, y expone lo que puede ser visto como una teoría del conocimiento para la democracia. 20. La virtud puede ser enseñada, pero, a diferencia de las artes, donde hay una división del trabajo y expertos conspicuos, en los asuntos de la virtud los ciudadanos enseñan a sus hijos y se enseñan entre sí. Platón le da a Protágoras una expresión convincente y bien pensada de tal perspectiva, aunque es exactamente la que él mismo rechazaba. Protágoras llegó a creer que había tipos distintivos de conocimiento que debieran subyacer tras la virtud, y el 191. Proyecto de la República es diseñar un orden social que, desde luego, será autoritario, porque usará el poder político para expresar la autoridad del conocimiento. No hay lugar en ella para la democracia. Platón típicamente compara una ciudad democrática con un barco navegado por el voto mayoritario de los pasajeros, y en la República es representada en términos hostiles y amargos, como, en el Gorgias, el más grande de los líderes democráticos atenienses. Pericles, 21, es brutalmente atacado como un demagogo. Aquí, sin embargo, se le permite a Protágoras ofrecer una concepción diferente y más benigna. Es un ejemplo de algo que es una de las fortalezas de Platón, incluso si sus polémicas algunas veces lo ocultan, que puede entender no meramente la fuerza de los argumentos contrarios, sino el poder de una visión contrapuesta a la suya. En el curso de los intercambios que siguen, Sócrates exige, como con frecuencia lo hace en la presencia de los sofistas y los maestros de la retórica, que haya una verdadera conversación, en que se proceda por pregunta y respuesta, y que no haya discursos largos. La idea, que sin duda provino del Sócrates histórico mismo, es que solamente a través de pregunta y respuesta es posible construir y seguir un argumento lógico, lo que efectivamente demostrará o refutará una conclusión definida. Los discursos dan espacio a la irrelevancia, la mala lógica y los llamados emocionales que conducen al error. Muy frecuentemente, los personajes de los diálogos se quejan del método de Sócrates. Incluso si no lo ponen exactamente en estos términos, se podría decir que ven la forma de pregunta y respuesta como un artilugio retórico, algo que ayuda a Sócrates a forzar a sus oponentes a entrar a su cadena favorecida de pensamientos, frecuentemente una cadena de analogías desorientadoras, en vez de darles la oportunidad de retraerse y preguntar qué otros tipos de consideraciones pudieran incidir sobre el asunto.
La crítica ciertamente se les ocurre a muchos de los lectores de Platón. Cuando el procedimiento de Sócrates invita a esa crítica, uno debe en cualquier caso preguntar, como sugerí anteriormente, si Platón necesariamente espera que el lector acepte su argumento o lo cuestione. Pero hay un punto adicional, que no debiéramos suponer que la fuerza del argumento es una noción enteramente fija y determinada. En cualquier caso no lo es, y lo es menos en Platón, por la razón especial de que él más o menos inventó la idea. 22. Lo que uno ve en sus diálogos es un proceso, el de su búsqueda en muchas diferentes maneras de distinguir los argumentos sólidos del mero poder del discurso persuasivo, como pudiera escucharse en un tribunal de justicia ateniense, por ejemplo. Los antiguos griegos, y particularmente, quizá, los atenienses, notoriamente litigiosos y políticos, se hallaban muy impresionados por el poder del habla. Es significativo que la palabra griega común logos tuviera raíces semánticas tanto en el habla como en la razón, puede significar palabra, expresión, historia, relación, explicación, razón y proporción, entre otras cosas. Una de las empresas principales y en curso de Platón era la de construir modelos de lo que implica que una locución no meramente cuente una historia, sino de una razón. En el Protágoras, después de sus protestas contra los discursos, Sócrates hace el mismo uno largo, el cual es una parodia cautivadora de otro método sofista, el de 192. Proponer una concepción comentando un poema, un método que muestra, en efecto, que puede ser utilizado para demostrar lo que uno quiera. 23. Luego procede a refutarla posición de Protágoras, pero esto, también, asume un sesgo extraño, puesto que sostiene como la base de su argumento que el único bien es el placer, algo que Platón mismo muy ciertamente no creía. Al final de este diálogo brillantemente inventivo, 360 de 361 los dos protagonistas, Sócrates y Protágoras, se encuentran en una situación enigmática, con gran respeto del uno para el otro, y mucho trabajo a ser realizado todavía. Soc. Un único punto, dije, te voy a preguntar todavía, a saber, si todavía te parece, como antes, que hay hombres sumamente ignorantes, y, aún así, sumamente valientes. Pratt. Me parece, Sócrates, dijo, que te ufanas de la victoria al buscar que sea yo el que contesta. Pues bien, quiero complacerte y digo que a partir de lo que hemos acordado, eso me parece ser imposible. Soc. De ninguna manera, dije yo, pregunto todo eso por otro motivo que queriendo investigar qué pasa en lo que se refiere a la virtud y qué es eso mismo, la virtud. Sé en efecto que, si esto es claro, podría ser más transparente aquello acerca de lo cual tú y yo nos extendimos, cada uno, en largos discursos, yo, diciendo que la virtud no es enseñable, tú, que sí es enseñable. Y la reciente conclusión de nuestros discursos me parece ser como un hombre que nos acusa y se ríe de nosotros, y, si tuviera voz, diría, sois personas curiosas, Sócrates y Protágoras, tú, diciendo antes que la virtud no es enseñable, te afanas ahora en lo opuesto, tratando de demostrar que todas las cosas son una ciencia, a saber, la justicia, la moderación y la valentía, de modo que la virtud podría parecer enseñable, pues si la virtud fuera otra cosa, y no conocimiento, como Protágoras trataba de decir, obviamente no sería enseñable. Pero si ahora se mostrara en su totalidad como conocimiento, en lo que tú te afanas, Sócrates, sería extraño que no fuera enseñable. Por su parte, Protágoras, que entonces pretendía que se podía enseñar, ahora parece esforzarse en mostrar, por el contrario, que es virtualmente cualquier cosa salvo ciencia. Y, por ello, difícilmente sería cierto que es enseñable. Así pues, yo, Protágoras, al contemplar que todo esto está terriblemente volteado hacia arriba y abajo, confío en que esto llegue a ser claro, y quisiera que, luego de haber analizado estas cosas, analizáramos también qué es la virtud e investigásemos nuevamente si es enseñable o si no es enseñable. Y si tú quisieras, como ya dije desde el principio, sería muy agradable para mí investigarlo junto contigo. Pratt. Sócrates, alabo tu brío y modo de conducir los discursos. Y por lo demás, no pienso ser un hombre malo y el menos envidioso entre los hombres, y desde luego realmente a muchos he dicho acerca de ti que entre todos aquellos con quienes he tratado te quiero especialmente, y ciertamente más aún entre los que tienen tu edad, y digo ciertamente que no me extrañaría si llegaras a estar entre los varones afamados por su sabiduría. Acerca de esto, si quieres, discurramos en otra ocasión, pero por ahora ya es tiempo de dirigirme a otras cosas. La virtud no es todavía conocimiento. La pregunta de si la virtud puede ser enseñada es retomada en el Menón, y nuevamente conduce a otra: ¿cómo puede uno responder a esta pregunta si no sabe uno ya lo que es la virtud?
Preguntar qué es una virtud particular es una estrategia socrática clásica, como cuando preguntó acerca del valor en el laques, pero ahora Platón explica de manera más bien más completa de lo que lo había hecho antes qué aspecto debería tener una respuesta a una pregunta de esa especie. No puede consistir en una lista de ejemplos, ella no mostraría lo que los ejemplos tienen en común. No puede ser meramente una característica que necesariamente vaya con el ítem en cuestión, no podemos decir, por ejemplo, que la configuración es la única cosa que siempre acompaña al color, 24 ello. 193. Es verdadero, quizá, pero no explica qué es la configuración. Esta discusión de método nos da algunas ideas que se hallaban implícitas en el preguntar socrático, pero que no se hallaban en absoluto claramente reconocidas. Una es que la explicación que buscamos, en este caso, de la virtud, debe ser explicativa, no debe simplemente captar una definición adecuada de la palabra, sino que nos debe dar una compenetración en lo que es la virtud. Esto a su vez plantea la posibilidad de que la explicación pueda tener que ser parte de una teoría más grande. Una idea adicional es que la explicación no dejará todo donde se hallaba. Puede revisar las ideas que las personas típicamente tienen de las virtudes. Es más, muy bien puede pedirles que cambien sus vidas. Eso, ciertamente, era parte del proyecto de Sócrates, incluso si no estaba claro cómo pudiera hacerlo. La idea platónica distintiva, que empieza a crecer en el Menón, es que es la teoría la que, de algún modo u otro, debe cambiar la vida de uno. Pero ahora Menón encuentra un obstáculo para la búsqueda de lo que es la virtud. Men. ¿Y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente qué es? ¿Cuál de entre las cosas que ignoras vas a establecer como el objeto de tu búsqueda? Si efectiva y ciertamente la encontraras, ¿cómo advertirías, en efecto, que es esa la cosa que buscas, la que no conocías? Soc. Comprendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta del argumento erístico que empiezas a entretejer, que no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe? Pues ni podría buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe, y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda, ni tampoco lo que no sabe, puesto que, en tal caso, ni sabe lo que ha de buscar. Men. ¿No te parece, Sócrates, que ese razonamiento es sólido? Soc. A mí no. Men. ¿Podrías decir por qué? Soc. Sí puedo. Y procede a decir algo que en la perspectiva de los diálogos anteriores es extraordinario, Soc. Lo he oído, en efecto, de hombres y mujeres que son sabios en asuntos divinos. Men. ¿Y qué es lo que dicen? Soc. Algo que es verdadero, me parece, y también bello. Men. ¿Y qué es, y quiénes lo dicen? Soc. Los que lo dicen son aquellos sacerdotes y sacerdotisas cuya función es ser capaces de justificar el objeto de su ministerio. Pero también lo dicen Píndaro y muchos otros de los poetas divinamente inspirados. Y las cosas que dicen son estas, observa si a tu juicio dicen verdad. Afirman, en efecto, que el alma humana es inmortal, y a veces llega al final, lo que llaman morir, a veces vuelve a renacer, pero no perece jamás. Y es por eso por lo que es necesario llevar la vida con la máxima santidad, porque ¿de quién es? Perséfone el pago de antigua condena haya recibido, hacia el alto sol en el 9º año el alma de ellos devuelve nuevamente, de las que reyes ilustres y varones plenos de fuerza y en sabiduría insignes surgirán. Y para el resto de los tiempos héroes sin mácula por los hombres serán llamados. 25. 194. Como el alma, pues, es inmortal y ha nacido muchas veces, y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido, de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Debido a que la naturaleza está toda emparentada consigo misma, y el alma ha aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre el mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia. Menón 81 de. Estas son historias, admite Sócrates, no demostraciones, pero quizá pueda haber una demostración. Llama a un joven esclavo, y, en una famosa escena, logra, meramente interrogándolo, que vea la solución de un problema geométrico del cual nunca había escuchado hablar al principio de su conversación. ¿Cómo puede ser esto posible? La sugerencia de Sócrates es que la demostración le recordó al muchacho la respuesta, él ya la sabía, pero hasta ahora la había olvidado. Puesto que él ya la sabía, debe haberla aprendido ya, pero no la aprendió en esta vida, de modo que la aprendió en una vida anterior. El alma es inmortal. Esto no llega a ser un argumento.
Hay en cualquier caso una objeción, que incluso si se nos hubiese mostrado mediante este episodio que el alma del muchacho existió anteriormente, no hay nada aquí que muestre que habrá de existir posteriormente, la preexistencia es menos que la inmortalidad. Platón llena la pieza faltante con pura maña. 26. Pero hay un problema más profundo y más interesante. Frecuentemente se objeta en esta escena que es Sócrates quien conduce al muchacho a hacer la demostración. Esto pierde de vista el asunto principal. Si la pregunta hubiese sido de historia o geografía, el muchacho no hubiera podido, en ningún modo comparable, llegar a ver la respuesta, en tales temas, si uno no sabe, no sabe. Es esencial que el ejercicio sea en matemáticas e involucre lo que es llamado el conocimiento a priori, conocimiento que es independiente de la experiencia. Platón ofrece aquí la primera teoría de tal conocimiento. La demostración muy bien puede mostrar algo acerca de cómo nos volvemos conscientes de un conocimiento a priori. Desde luego, muchos filósofos han estado de acuerdo con Platón, hasta este punto, de que tal conocimiento es en algún sentido innato. Muy pocos, sin embargo, han estado de acuerdo en que esto tenga algo que ver con una existencia anterior. Pues, porque debiéramos decir que había un modo más directo en él. ¿Cuál el muchacho debiera haberla aprendido originalmente? Así como el muchacho hace un momento aprendido, en el modo exhibido en la demostración, es como aprendemos matemáticas, como pudiera haber un modo más directo y original de hacerlo. Platón piensa, o llegará a pensar, que hay una respuesta a esta pregunta, que el alma desnuda vio una vez los objetos matemáticos directamente mediante el ojo del intelecto. Pero, ¿cómo pudiera tal proceso ser posiblemente un modo de llegar a conocer las matemáticas? Es una reversión extraña, y típicamente metafísica. Platón alaba la razón por encima de la percepción sensorial, lo intelectual sobre lo material, pero, al tratar de dar una explicación del conocimiento a priori, directamente lo interpreta como una versión intelectual de la percepción sensorial. 195. Sócrates dice que el muchacho no ha conocido todavía propiamente esta verdad matemática, en esta vida, porque no tiene una firme aprehensión de ella, sin duda la olvidará, y, lo que es más importante, no puede explicarla. Por el momento es una mera creencia, que se convertirá en conocimiento solo si es sujetada mediante una cadena de razonamientos. Posteriormente, en el Menón, ilustra esta importante distinción entre conocimiento y creencia verdadera mediante un tipo diferente de ejemplo. Contrasta a un hombre que conoce el camino a Larisa, 27 porque ha estado allí, con uno que simplemente le atina. Puesta así, la distinción no está confinada a ningún tema o asunto particular, si uno tiene una creencia verdadera, y tiene las razones, el apoyo o la experiencia apropiada a ese tipo de creencia, entonces tiene conocimiento. Esto no sugiere, como quizá el experimento con el problema de geometría pudiera sugerir, que solo el conocimiento a priori es realmente conocimiento. Todavía menos ofrece la sugerencia, es más, la contradice, de que el conocimiento pudiera tener algún asunto como objeto y la creencia otro. Como habremos de ver, Platón llega a tal posición en la República, pero eso es moverse por un largo trecho, y en una dirección más bien perversa, a partir de lo que es primeramente ofrecido en el Menón. Sócrates usa la distinción del Menón entre conocimiento y creencia verdadera para responder a la pregunta familiar, ¿cómo pueden los hombres decentes haber dejado de enseñar a sus hijos a tener sus propias virtudes? Él y Menón, aun cuando no saben lo que es la virtud, han acordado conducir su argumento sobre una suposición: si la virtud es conocimiento, entonces debe ser enseñable. Ciertamente la virtud no ha sido enseñada. Los sofistas pretenden hacerlo, pero, si es que tienen algún efecto en absoluto, es hacer de sus discípulos peores personas. Más significativamente, los hombres dignos, que se preocupan por encima de todo de que sus hijos compartan sus virtudes, no lo han conseguido. Así, parece, la virtud no es enseñable y, por lo tanto, sobre la base de la suposición que han aceptado, no es conocimiento. Esto es, en cierto modo, correcto, pero, dada la distinción del Menón, no significa que la virtud no pudiera convertirse en conocimiento. Lo que aprendemos de la experiencia de los hombres dignos es solamente que su virtud no era conocimiento. No es que no fuera nada, sin embargo, sí tenían virtud, pero asumía la forma de la creencia verdadera. Eso funcionó bien para ellos en la práctica, así como una creencia verdadera acerca del camino a Larisa lo llevará a uno allí, y le permitirá conducir a otros si en efecto se hallaran con uno. No le permite enseñarle a otro a llegar ahí por sí mismo. Pero si pudiéramos encontrar las cadenas de razonamiento correctas para empalmar estas creencias, de manera que no se desvanezcan, entonces podrían convertirse en conocimiento, y entonces podrían ser enseñadas. La filosofía proveerá aquellas cadenas de razonamiento, y así es como habrá de cambiar nuestras vidas. El hecho de que Platón presente a Sócrates haciendo este señalamiento tiene un patos especial, pues el ejemplo más impactante de alguien que ha fracasado en enseñar su virtud fue el mismo Sócrates. Él tenía un discípulo y un amante, 28 Alcibiades, que era muy talentoso y, parece, muy hermoso.
Su vida fue un desastre, vano y petulante, traicionó a Atenas y a otros también, y murió como un hombre arruinado. El caso de 196. Alcibíades era un reproche a Sócrates como maestro, y la preocupación recurrente y en desarrollo de Platón con los asuntos discutidos en el Menón es una respuesta a ese reproche, una apología en proceso. En el simposio Platón confronta directamente las relaciones entre él y Alcibíades, y una de las características menos obvias de ese maravilloso diálogo es la seguridad ética con la que lo hace. En su propia contribución a la serie de discursos, Sócrates había ya referido que la diosa Diótima le había dicho 29 que él mismo no alcanzaría el más alto nivel del amor intelectual, del que le ha dado un bosquejo de descripción, el amor en la presencia de la forma de la belleza. Esto señala el déficit metafísico, por así decirlo, que Platón diagnosticó en la experiencia de Sócrates. Alcibíades, ebrio, irrumpe en el banquete después de los discursos. Su parte tiene que ser algo separada, de carácter dramático, no una contribución bajo las reglas de la ocasión. Da una vívida versión de Sócrates y de sus extrañas relaciones. Es un encomio, y debemos tomarlo como verdadero, revela algún entendimiento, pero al mismo tiempo muestra que, fuera lo que fuere posible aprender de Sócrates, Alcibíades, preso dentro de una invencible vanidad, no pudo aprenderlo. El desafío ético. No era meramente que las personas decentes no se las arreglaran para transmitir sus valores, porque no captaran y no pudieran explicar las razones para llevar una vida decente. Asimismo, había personas que argumentaban que no había ninguna razón para vivir una vida decente, y que la mejor idea sería una vida de inescrupuloso interés propio. ¿Cuántas personas argumentaron esto como una posición filosófica? No lo sabemos, pero ciertamente había una actitud social, alentada por personas inteligentes y poderosas y que no necesitaban vivir así, de acuerdo con la cual los valores convencionales de la justicia, comportarse equitativa y cooperativamente, mantener la palabra empeñada, considerar los intereses de los demás, eran una estafa. Hay dos personajes en los diálogos que expresan esta concepción. Uno, el más lleno de colorido y formidable, es Calícles en el Gorgias. El primer discurso de Calícles ofrece un desafío poderosamente expresado tanto a la vida de la justicia como a la actividad de la filosofía, que se contraponen a una vida política en la que uno puede ejercitar el poder. Además de la referencia al juicio y la ejecución de Sócrates, quizá uno puede escuchar, también, lo que Platón sabía que podía decirse de él mismo si se hubiera equivocado en la aplicación de sus talentos a la filosofía. Modelamos a los mejores y más fuertes de nosotros, tomándolos desde pequeños, como a leones, y por medio de encantos y hechizos los esclavizamos, diciéndoles que es preciso que no posean sino lo mismo que los demás y que esto es suficiente y lo justo. Pero yo creo que si llegara a haber un hombre con índole apropiada, que sacudiera, quebrara y esquivara todo esto, y que pisoteara nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se mostraría dueño nuestro esclavo, y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza. La filosofía tiene su encanto. Sócrates, si se toma moderadamente en la juventud, pero si se insiste en ella más de lo conveniente es la perdición de los hombres. Pues por bien dotada que esté una persona, sí. 197. Si sigue filosofando después de la juventud, necesariamente se hace inexperta en todo lo que es preciso que conozca el que tiene el propósito de ser un hombre esclarecido y bueno y bien considerado. En efecto, llegan a desconocer las leyes que rigen la ciudad, las palabras que se deben usar para tratar con los hombres en las relaciones privadas y públicas, no tienen experiencia alguna en los placeres y pasiones humanos, en una palabra, ignoran totalmente los usos y costumbres. Así pues, cuando se encuentran en un negocio privado o público, resultan ridículos. Así, cuando veo a un hombre de edad que aún filosofa y que no renuncia a ello, creo, Sócrates, que este hombre debe ser azotado. Pues, como acabo de decir, le sucede a este, por bien dotado que esté, que termina perdiendo su condición de hombre y huyendo de los lugares frecuentados de la ciudad y de las asambleas. Donde, como dijo el poeta, los hombres se hacen ilustres, y viviendo el resto de su vida oculto en un rincón. Susurrando con 3 o 4 jovenzuelos, sin decir jamás nada noble, grande y conveniente, pues, como son las cosas, si ahora alguien te toma a ti, o a cualquier otro como tú, y te lleva a la prisión diciendo que has cometido un delito, sin haberlo cometido, sabes que no podrías valerte tú mismo, sino que te quedarías aturdido y boquiabierto sin saber qué decir, y ya ante el tribunal, aunque tu acusador fuera un hombre incapaz y sin estimación, serías condenado a morir si quisiera proponer contra ti la pena de muerte. Y bien, ¿qué sabiduría es esta,
Sócrates, si un arte toma a un hombre bien dotado y lo hace inferior sin que sea capaz de defenderse a sí mismo ni de salvarse de los más graves peligros ni de salvar a ningún otro, antes bien, quedando expuesto a ser despojado por sus enemigos de todos sus bienes y a vivir, en fin, despreciado en la ciudad? A un hombre así, aunque sea un poco duro decirlo, es posible abofetearlo impunemente. Pero, amigo, hazme caso, cesa de argumentar, cultiva el buen concierto de la vida activa y de los negocios y cultívalo en lo que te dé reputación de hombre sensato, deja a otros esas sutilezas, que, más bien, es preciso llamar insulceses o charlatanerías, por las que habitarás en una casa vacía, imita, no a los que discuten esas pequeñeces, sino a los que tienen riqueza, estimación y otros muchos bienes. Gorgias 483 486 de, con elisiones, punto. Sócrates ha tenido ya dos conversaciones antes de que Calícles aparezca, las cuales están cuidadosamente estructuradas para mostrar cuán radical es la perspectiva de Calícles. El primer orador es Gorgias, un famoso orador y maestro de retórica, quien ofrece una defensa de su profesión. Platón cree que esta profesión es peligrosa y que sus pretensiones de ser conocimiento experto sobre cualquier tema son huecas, y en este diálogo tan notablemente airado procede a denunciar al retórico como un técnico de las meras apariencias, como alguien que le sirve al enfermo pasteles ricos e insanos o le pinta la cara al moribundo. Pero Gorgias es tratado con algún respeto. Desde luego, proporciona una defensa respetable, piensa que sus habilidades sirven a la causa de la justicia, que la vida de la justicia es digna de ser vivida, y que ser una persona justa es un keilan, un término ético significativo para los griegos, el cual quiere decir que es digno de admiración y que una persona sería propiamente bien considerada y tendría estima propia al vivir tal vida. Es sucedido en la conversación, así como, según cree Platón, también en la realidad social, por una figura más joven y más beligerante, la cual es llamada Apolo. Él piensa que la vida de la justicia no es razonable, dada una alternativa, no es digna de ser perseguida. Bajo el interrogatorio de Sócrates, 30 sin embargo, comete el error de admitir tanto que la justicia es keilan, digna de admirarse, como que también, razonablemente, algo digno de admirarse es digno de ser perseguido. Habiendo dicho que no vale la pena ir en pos de la justicia, es encarado, como le muestra Sócrates, con una contradicción. Habiendo concedido que él piensa que tenemos razón para hacer lo que nos hará admirados, y no. 198. Tenemos ninguna razón para hacer lo que nos hará sentir tontos o avergonzados de nosotros mismos, es decir, todavía le atribuye valor al que Ilan no debiera continuar diciendo que el comportamiento justo ha de ser admirado y que la injusticia es algo de lo cual hay que avergonzarse. Esto es lo que Calícles señala, interrumpiendo intempestivamente la conversación. Es una idea puramente convencional, insiste, que debemos abandonar si hemos de tener un juicio realista de lo que vale la pena hacer. Calícles mismo todavía suscribe el valor del Keilan, pero no lo aplica a la justicia. Piensa que una persona razonable querrá ser admirada y envidiada, pensar bien de sí misma y no ser un objeto de desprecio, pero el modo de conseguir esto es a través del poder y la explotación de los otros, sin tener ninguna preocupación por la justicia. Implícita en esto, de hecho muy cerca de la superficie de lo mismo, se halla la idea de que las personas secretamente admiran al explotador exitoso y desprecian al virtuoso explotado, sea lo que digan acerca del valor de la justicia. Sócrates en verdad refuta a Calícles, pero solamente forzándolo a adoptar una posición que, han pensando los críticos, no tiene razón para aceptar. Termina 31 defendiendo una forma crudamente glotona de hedonismo, que no es probable que muchas personas envidien. Pero, seguramente, no se suponía que esta fuera la idea. Se supone que el hombre exitosamente injusto es más bien una figura grandiosa y poderosa, a la cual los otros, si fueran honestos, admirarían y envidiarían, pero él ha terminado en la refutación de Sócrates como un escuálido adicto a quien cualquiera que tenga buen gusto despreciaría. Es fácil pensar que Sócrates gana el argumento solo porque Platón ha cambiado el tema. Pero Platón no supone que haya cambiado el tema. Su argumento es que sin alguna idea de los valores que se apliquen a las personas generalmente, no habrá base para ningún tipo de admiración, y si Calícles todavía quiere pensar de sí mismo en términos del Keilan, tendrá que aferrarse a algo más que al mero egoísmo, el cual por sí mismo no ofrece nada para la admiración y realmente solo conduce a un hedonismo desestructurado y carente de recompensa. Por su parte, Platón, desde luego, cree algo que va más allá que esto, que solamente una vida de justicia puede ofrecer la estructura y orden que son necesarios para hacer a cualquier vida digna de ser vivida. Esto es lo que la República pretende mostrar, no es una cuestión trivial la que estamos discutiendo, dice Sócrates hacia el final del primer libro de ese diálogo, sino que concierne a cuál es el modo en que se debe vivir.
32 se lo dice a Trasímaco, otro de los representantes de los enemigos de la justicia, y retóricamente menos impresionante, de Platón. Trasímaco ha estado defendiendo la idea de que, si una persona tiene una razón para ser justa, siempre lo será porque le hace a otra persona algún bien. 33 No es muy difícil para Sócrates refutar esto en la versión que ofrece Trasímaco, apegado como está la fórmula más bien ostentosa de que la justicia es lo conveniente para el más fuerte. Trasímaco no se ha dado cuenta de que el más fuerte típicamente adopta la forma de un grupo, un agente colectivo, tal como el pueblo en la democracia ateniense, y que sus miembros solo pueden ser un agente colectivo porque individualmente siguen las reglas de la justicia. 199. Esto conduce naturalmente a la idea de que la justicia no es tanto un recurso del fuerte para explotar al débil como una estrategia de los débiles para hacerse fuertes. Esta idea es desarrollada en el libro 2x2 Hablantes Adicionales, Glaucón y Aimanto, quienes dicen que no quieren creer en ella, pero que necesitan que Sócrates la refute. Está destinada a parecernos éticamente mucho más atractiva que la proposición de Trasímaco, es el origen, de hecho, de las teorías del contrato social que han jugado una parte importante en la filosofía política posterior. Es interesante, entonces, que Glaucón y Aimanto, tanto como el mismo Sócrates, consideren esta posición como solamente una variante más efectiva de la de Trasímaco. 34 La razón de esto es que en esta versión la justicia todavía resulta ser una segunda mejor opción. Igual que ocurre en la versión más cruda de Trasímaco, es un instrumento o artilugio para satisfacer los deseos propios. Una defensa adecuada de la justicia, pensaba Platón, debiera mostrar que es racional que cada persona quiera ser justa, cualesquiera que sean sus circunstancias, y la sugerencia de Glaucón y Aimanto no pasa la prueba. Si alguien fuera poderoso e inteligente y estuviera bien ubicado, razonablemente no tendría interés en la justicia. Lo que Sócrates debe mostrar es que la justicia es apreciada no simplemente por sus efectos, sino en aras de sí misma. Pero, ¿por qué es esta la exigencia? ¿Por qué se eleva tanto el estándar para una defensa de la justicia? La respuesta emerge plenamente solo después de que uno ha seguido enteramente la larga discusión de la República. Esa discusión adopta la forma de considerar la justicia tanto en un individuo como en una ciudad, y Platón construye una analogía compleja entre los dos. Discute en gran detalle cuáles deberían ser las instituciones de una ciudad justa. Persigue esto, como, desde luego, Sócrates lo pone en claro, por sí mismo, pero las características principales de la analogía son necesarias para responder a la pregunta acerca del valor de la justicia, en sí misma, y, lo que es más, para mostrar por qué tiene que ser esa la pregunta en primer lugar. Una persona justa es aquella en la que la razón gobierna, en contraposición a las otras dos partes del alma, que distingue Platón. 35 Una parte combativa y competitiva, fogosa, o briosa, y una parte que consiste en deseos hedonistas. Las personas justas, quienes tendrán este equilibrio y estabilidad en su alma, necesitan ser criadas en una ciudad justa, una que esté gobernada por su propio elemento racional, es decir, por una clase de personas que sean ellas mismas así. Aquellas personas ciertamente necesitan ver la justicia como lo bueno en sí mismo, no hay nada que las haga perseguirlo excepto su propio entendimiento de la justicia y del bien. Serán capaces de hacer esto porque su educación les dará un entendimiento filosófico del bien y de por qué la justicia representa el desarrollo propio del alma racional. Así, esperaba Platón, la República habría respondido a la pregunta acerca de la transmisión de la virtud de una generación a la otra. Esa diseminación podría producirse solamente en una ciudad justa, y en una ciudad justa la autoridad de la razón debe ser representada políticamente por la incuestionada autoridad de una clase de guardianes, quienes, y Sócrates reconoce que esto será visto como una solución muy sorprendente, han sido educados en la filosofía. En un sentido, se supone que la fundación de una ciudad justa es la respuesta final y 200. Única a la pregunta de cómo mantener la justicia viva. Pero incluso en la República Platón no supone que pudiera en la práctica ser una respuesta final, pues ninguna institución terrenal puede permanecer sin corromperse, y aun si imaginásemos que la ciudad llega a existir, por último habrá de degenerar, en un proceso que Platón expone en los libros 8 y 9. Hay una historia paralela acerca de los efectos de la degeneración ética entre las personas individuales, y ambas proveen una oportunidad, no solamente para una evaluación de diferentes tipos de sociedad, sino para una parte considerable de observación social y psicológica. Saliendo de la caverna. Los libros V al séptimo de la República están dedicados en su mayor parte a la educación de los guardianes, y también expresan algunas de las ambiciones metafísicas más altas de Platón.
Esto se debe a que los alcances ulteriores de lo que los guardianes aprenden se extienden a una realidad que en algún sentido se halla más allá de la experiencia cotidiana, y solamente un encuentro con esta realidad asegura la firme retención en el bien que subyace tras la estabilidad de sus propios caracteres y su justa gobernación de la ciudad. Vale la pena mencionar que Platón dice que las mujeres no debieran, como tales, ser excluidas de los estudios más altos y más abstractos, una idea que lo aparta de la mayoría de sus contemporáneos y, con igual frecuencia, del más convencional. Aristóteles. 36. Platón dibuja el progreso del alma bajo la educación en términos de un ascenso de lo que, en una imagen vívida y muy famosa, representa como la condición ordinaria de los seres humanos. Después de eso, proseguí, represéntate la naturaleza humana respecto de la educación y de la falta de educación, con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer en la misma posición y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino eminente flanqueado por un muro, similar a los tabiques que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima de ese muro, los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, a lo largo del muro, hay unos hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres o de animales, hechos de piedra, de madera y de diversos materiales, y entre los que portan estos objetos unos hablan y otros callan. Extrañas imágenes describes, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucederá lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que convendrían en nombrar a los objetos que 201 pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Es de toda necesidad. Examina ahora el caso en que los prisioneros fueran liberados de sus cadenas y de su insensatez. ¿Qué pasaría si volviesen a su estado natural? Sin duda, cuando uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, haría todo esto con dolor, y a causa del encandilamiento sería incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas y objetos más reales y que mira correctamente? ¿Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que consideraría que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas sombras que podía percibir con facilidad, por considerar que éstas son más reales y diáfanas que las cosas que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos hartos de tanto fulgor al grado de no poder ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las imágenes de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los objetos mismos. En adelante, contemplaría más fácilmente de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando para ello la luz de los astros y la luna, que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua ni en otros lugares extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. República 514 a 516b. Esta imagen junta dos ideas diferentes del problema que hay con el mundo empírico y con las habilidades, tales como la retórica, que viven a costa de él y de su política de la ilusión, que todo es apariencia vacía, y que, no obstante, involucra fuerzas coercitivas, simbolizadas por las cadenas, de las cuales las personas necesitan ser liberadas. El mundo cotidiano, con sus sensaciones, deseos e incitaciones,
es a la vez endeble y poderoso. En esto se parece a lo que tiempos posteriores entenderían como magia. El mundo que Próspero crea en la tempestad es meramente el tejido sin base de una visión y, no obstante, él puede afirmar: Graves at my commandave back de ter sleepers, of the, and let, en for by my sopotent art. A mí mando las tumbas. 202. Despertando a sus durmientes, se abrieron y los dejaron escapar, gracias a mi muy potente arte. 37. Es justamente esta ambivalencia profunda acerca de su poder y su vacuidad la que inspira el ataque de Platón a la pintura, la poesía y todas las otras artes, un ataque que es expresado en varios puntos de la República pero más concentradamente en el libro X. Cuando los futuros guardianes salen de la caverna al aire libre, deben con el tiempo, incluso, ser capaces de mirar directamente al sol. El sol, en la historia de Platón, representa el bien, y la analogía es compleja. Así como el sol hace que las cosas vivas crezcan, así la existencia de todo es explicada por el bien, al igual que el sol permite que todo sea visto, incluyéndose el mismo, así el bien permite que todo, incluyéndose el mismo, sea conocido. Lo que esto significa es que la explicación y el entendimiento deben revelar por qué es, para lo mejor, que las cosas sean así y no de otra manera. 38. La concepción de Platón de lo mejor debe ser entendida de un modo muy abstracto. Le incumben asuntos tales como la belleza matemática y la simplicidad de las relaciones últimas entre las cosas, un interés que parece haber derivado, junto, probablemente, con su creencia en la inmortalidad, de la tradición mística y matemática de los pitagóricos, que encontró primero en sus visitas a las comunidades griegas de Italia, alrededor de 387 antes de nuestra era. Cuando Platón habla de cómo las cosas son, para lo mejor, no debiéramos pensar en él como el doctor Pangloss del Cándido de Voltaire, quien sostiene que este es el mejor de todos los mundos posibles y que si supiésemos lo suficiente veríamos que todo, no importa cuán desastroso sea, es en última instancia para lo mejor en términos humanamente reconocibles tales como la felicidad y el bienestar. Esa perspectiva es una versión poco profunda del cristianismo, una religión que está comprometida, al menos después de Agustín, a creer que la historia humana y la experiencia humana cotidiana realmente importan en la escala última de las cosas. Platón en la República y, notablemente, en el Fedón, pero de ninguna manera en todos los demás diálogos. Expresa algo diferente, la aspiración a ser liberado y distanciado enteramente de las preocupaciones humanas finitas, y esto se refleja en su concepción de lo que es, para lo mejor. El Dr. Pangloss y su modelo metafísicamente más distinguido, Leibniz, son considerados como optimistas. 39. Pero incluso en la utópica República Platón es pesimista acerca de la vida cotidiana, y aunque estas obras del periodo medio frecuentemente nos recuerdan una felicidad finita y pasajera, particularmente a través de la amistad, el ascenso de la caverna a la luz del sol señala una completa separación de las preocupaciones humanas. Platón nos ofrece en la República otro modelo de la relación entre la experiencia cotidiana y la realidad, más alta. Hemos de imaginar una línea, dividida en dos secciones. La parte de arriba corresponde al conocimiento, y también, por lo tanto, aquellas cosas que podemos conocer. La parte inferior corresponde a la creencia, y aquellas cosas acerca de las cuales no podemos tener nada mejor que una creencia. Estas dos partes están divididas cada una a su vez en dos subsecciones. Cuando consideramos 203. Estas subsecciones, el acento no es tanto sobre cosas diferentes acerca de las cuales pudiéramos tener conocimiento o creencia, sino sobre métodos más o menos directos. 40 de adquirir conocimiento o creencia. Se dice que la subsección más baja se relaciona con las sombras y los reflejos, mientras que la subsección de arriba se relaciona con las cosas ordinarias, tridimensionales. Platón difícilmente puede pensar que hay un estado mental especial dedicado simplemente a mirar las sombras y los reflejos. Lo que dice es que atenerse a las sombras y los reflejos es un modo pobre o una segunda mejor opción de adquirir creencias acerca de los objetos sólidos ordinarios. Las subsecciones de la parte superior de la línea transmiten una idea similar, la cual también se expresa en el relato de la caverna. Hay un estado mental que es un modo pobre o una segunda mejor opción de llegar a saber acerca de la realidad inmutable. Este, de acuerdo con Platón, es el estado mental de los matemáticos en su tiempo. Le veía dos limitaciones a esa clase de matemáticas. Una era que aunque esa ciencia entendía, desde luego, que sus proposiciones no eran literalmente verdaderas de ningún diagrama físico, ninguna línea es exactamente derecha, no hay igualdades que sean realmente iguales, no hay unidades que sean inequívocamente unidades, no obstante, se apoyaba en diagramas
Más aún, se apoyaba en suposiciones no demostradas o axiomas, y Platón aprovecha la oportunidad de describir la educación de los guardianes para bosquejar un programa de investigación finalmente ambicioso, que habría de derivar todas las suposiciones matemáticas de algunas verdades más altas o más generales, llegando en último término a una estructura enteramente racional y perspicua que en algún sentido depende del autoexplicativo punto de partida 41 del bien. Se pone en claro que Sócrates no puede explicar cómo será esto, no porque sus escuchas no lo entenderían, sino porque él mismo no lo entiende. Involucra un proyecto intelectual y una visión que se hallan más allá del Sócrates histórico, lo cual es suficientemente obvio, pero también más allá de Platón cuando escribió La República. De hecho, fue un proyecto que nunca iba a ser llevado a cabo en una escala tan grandiosa. La realidad que corresponde a la sección más alta de la línea 42 consiste en formas, objetos que son cualquier otra cosa que sean eternos, inmateriales, inmutables, y los objetos del conocimiento racional, a priori, el cual en el esquema de las cosas de la República, es el único conocimiento que hay. Los comentadores discuten la teoría de las formas, pero realmente no hay tal cosa, que es por lo que no hay ninguna pregunta a ser respondida de sí o cuando Platón la abandonó. Es más útil ver a Platón como alguien que tiene una concepción general de una forma, en el sentido de algún objeto abstracto o intelectual tal, que tiene también un conjunto de preguntas filosóficas, y que está preguntándose continuamente cómo pudieran tales objetos contribuir, en varios modos, a responder a aquellas varias cuestiones. La República representa la versión más atrevida de la idea de que uno y el mismo conjunto de objetos pudiera responder a todas aquellas preguntas. Platón no cesó de pensar que había objetos abstractos de entendimiento racional, los cuales existían independientemente del mundo material, pero llegó a ver que uno y el mismo tipo de objeto no podía servir en todos los papeles. 204. Exigidos de él por la República. Aristóteles 43 dice que Sócrates estaba interesado en cuestiones de definición, pero que fue Platón el primero en hacer que quedaran separadas las formas. En esta conexión, una forma puede ser entendida como la cualidad o carácter en virtud del cual muchas cosas particulares son del mismo tipo, y decir que está separada señala el punto de que la cualidad existiría incluso si no hubiera particulares que la poseyeran, como uno pudiera decir que habría una virtud de valentía incluso si no hubiera gente valiente. Como veremos, Platón también quiere decir que, por más de una razón, los particulares no pueden, de manera propia y perfecta, o sin reserva, ejemplificar las formas. Esta es la aproximación a las formas desde la teoría del significado. En la República Platón parece dar una formulación enteramente general de esta idea cuando dice, ¿quieres que comencemos examinando esto por medio del método acostumbrado? Pues creo que acostumbrábamos a postular una idea única o forma para cada multiplicidad de cosas a las que damos el mismo nombre. 44. Aristóteles también dice 45 que Platón, pues, habiéndose familiarizado desde joven con Crátilo y con las opiniones de Heráclito, según las cuales todas las cosas sensibles fluyen siempre y no hay ciencia acerca de ellas, sostuvo esta doctrina también más tarde. En conexión con esto, las formas son los objetos de estudio matemático, o están muy estrechamente asociadas con ellos. Como deja en claro la imagen de la línea dividida, los geómetras usan diagramas materiales, particulares, pero no pueden estar hablando directamente acerca de aquellos diagramas, o lo que dicen, la línea AB es igual a la línea AC, y así consecutivamente, sería simplemente no verdadero. Deben estar hablando acerca de algo más, de triángulos formados de líneas absolutamente rectas sin anchura. Este es el enfoque desde la posibilidad de un conocimiento a priori. En este papel las formas pueden ser también naturalmente tomadas como aquellos objetos de visión intelectual que el argumento del Menón necesitaba como la fuente arquetípica de las creencias recuperadas en el acto de recordar. Los triángulos de los geómetras, a diferencia de los triángulos garabateados o construidos en la vida cotidiana, son perfectos. Esta es una idea que Platón aplicó a algunos otros tipos de objetos también. Una forma era un paradigma. Así, cuando un artesano hace un artefacto, su objetivo es aproximarse a lo mejor que tal cosa podría ser, un ideal que, muy bien podría ser, ni él ni nadie más nunca habrán de expresar adecuadamente en una forma material particular. Así es con un asiento en el libro XD. La República y una lanzadera en el Crátilo. 46. Las concepciones de una forma como un paradigma, y de una forma como una cualidad o característica general, se reúnen con especial fuerza cuando hay una cualidad que encontramos en las cosas particulares, pero que ocurre en ellas de un modo que es imperfecto en el sentido fuerte de que nuestra experiencia de ellas conlleva una aspiración, un anhelo, de un ideal. El ejemplo más poderoso de esto, para Platón, es la belleza. Los triángulos de los geómetras, por un lado, y cualidades o características tales como el valor o la humedad, por el otro, son todos increados e inmutables. El mundo. 205. Cambia,
Las cosas mojadas se secan, determinadas personas se vuelven valientes o dejan de serlo. Pero la humedad y el valor y tales cosas no cambian en sí mismas, excepto en el sentido aburrido de que la belleza cambia si en un momento caracteriza a Alcibíades y en un tiempo posterior no, y esto no es un cambio en ella, más de lo que es un cambio en Sócrates, que el joven Teteto, que está creciendo, sea más bajo que él un año y más alto el año siguiente. 47. Así, hay un contraste fundamental entre las formas y el mundo en que las cosas cambian nuestro mundo cotidiano. Algunas veces, Platón invoca las formas para explicar el cambio. Esto es notablemente así en el Fedón, que usa concepciones que son difíciles de conjuntar con las discusiones, particularmente en la República, que subrayan la distancia metafísica entre las formas y los particulares. Trata las formas como si partes de ellas pudieran ser ingredientes u ocupantes transitorios de las cosas materiales, tal como hablamos de la humedad en el muro. Es relevante apreciar que esta discusión tiene una meta muy especial: apoyar una curiosa demostración de la inmortalidad del alma, que Platón ni usa ni toma como apoyo en ninguna otra parte. Esta demostración requiere que la forma indestructible, la vida, en el sentido de estar vivo, se una a un particular, Sócrates, de tal modo que surja un ítem, la vitalidad de Sócrates, que es tan indestructible como la forma pero tan individual como Sócrates. Esta es el alma de Sócrates, lo que es más, es Sócrates mismo, cuando es liberado de la irrelevancia de su cuerpo. 48. Cuando Platón dice que, en contraste con las formas, los particulares en el mundo material son mutables, él quiere decir no solamente que están cambiando en el tiempo. También se refiere a que cuando decimos que una cosa material es redonda o roja, por ejemplo, lo que decimos es verdadero solo de modo relativo o matizado, es redonda o roja desde un punto de vista pero no desde otro, para un observador más que para otro, en comparación con una cosa y no otra. Así, lo que decimos acerca de las cosas materiales solamente es verdadero de manera relativa o matizada. En efecto, si nuestros enunciados significan lo que parecen decir, por ejemplo, que esta superficie es roja sin matiz alguno, entonces no son verdaderos en absoluto, no son realmente verdaderos. Solo lo que decimos acerca de las formas puede ser verdadero absolutamente o sin matices. Esto da un sentido más amplio en el que las cosas en el mundo material son imperfectas comparadas con las formas. Solamente en algunos casos, tales como la belleza, la imperfección de las cosas particulares evoca la expresión patética de la incompletud, de la lamentación, aun dada la idea de la rememoración de Platón, de la nostalgia. Pero en el sentido de que nada es absolutamente o sin reservas lo que decimos que es, sino que solamente lo es por un tiempo, para un observador o desde un punto de vista, en ese sentido todo en el mundo material es imperfecto. En la República este contraste se expresa en los términos más fuertes, que ya hemos encontrado en la imagen de la línea. Solo lo que se halla en el mundo de las formas, es realmente, y el mundo de la percepción cotidiana se halla entre el ser y el no ser, y es mera apariencia o como un sueño, solo el ser puede ser el objeto de conocimiento, mientras que el mundo del 206 devenir es el objeto de la mera creencia o conjetura. Ha habido mucha discusión de qué quiso significar Platón exactamente con estas formulaciones. Debiéramos ciertamente tratar de desentrañarlas lo mejor posible, pero no debiéramos esperar una interpretación completa que sea plenamente inteligible en nuestros términos. Hacerlo es ignorar un punto vital, que, no importa cuán exactamente se desarrollara su pensamiento, él mismo ciertamente vino a pensar que las formulaciones de la República no irían al punto con atingencia. Hay muchos modos en que los diálogos posteriores reconocen esto. Más generalmente, Platón vino a reconocer las tensiones que las varias aproximaciones a las formas, tomadas juntas, deben crear. La aproximación a partir de la teoría del significado implica, a menos que sea restringida, que debiera haber una forma para todo término general que podamos usar, pero otras aproximaciones implican que las formas, al ser perfectas, tienen algo particularmente grandioso y bello acerca de ellas. Así, hay formas para términos generales que representan cosas bajas y no dignas de ser amadas, tales como el lodo y el cabello. Nuevamente, algunas aproximaciones implican que una forma tiene la cualidad que imparte. La forma de la belleza es en sí misma bella. Paradigmáticamente, la teoría de la explicación del Fedón parece implicar que la humedad en un objeto es, desde luego, húmeda. La aproximación de la teoría del significado, por otro lado, y quizá otras, implican que sería mejor que no fuera así, o podríamos confrontarnos con una regresión. ¿Habremos de necesitar otra forma para explicar cómo la primera forma tiene las propiedades que tiene? Todas estas se hallan entre las preguntas que se plantean al abochornado Sócrates en la primera parte del Parménides. 49. En el Sofista, Platón explora con mucho cuidado las complejas relaciones entre cinco conceptos particularmente abstractos, que él llama, en vez de formas,
los tipos más grandes, ser, mismidad, diferencia, movimiento y reposo, y alcanza conclusiones sutiles acerca de los modos en que se aplican uno al otro y a sí mismos. En el transcurso de esto, distingue varias maneras en que una cosa es algo de una u otra índole, e inventa instrumentos poderosos para resolver los problemas lógicos y semánticos que subyacen tras algunas de las formulaciones centrales de la República. También reconoce ahí, disociándose gravemente del admirado Parménides, que no puede haber dos mundos de apariencia y realidad. Si algo parece ser de un modo, entonces realmente parece ser así, la apariencia debe ser ella misma parte de la realidad. 50. Esta conclusión en sí misma representa un repudio directo de la metafísica detallada de la República. El Teteto, que ofrece una discusión sumamente intensa y sutil del conocimiento, desarrolla una teoría de la percepción sensorial que al menos refina la concepción de la República más allá de todo reconocimiento y, según una lectura, se opone a ella. 51. En el mismo diálogo, y en el Sofista, Platón avanza en la discusión de la creencia falsa, así como del ser y no ser, hasta un punto en el que es claro que muchas cosas dichas en la República necesitan revisión. Más aún, retrocede en el Teteto al punto reconocido en el Menón de que debe ser posible para una persona meramente creer lo que otra persona sabe. Las ideas de conocimiento y creencia que se articulan en la República y c. 207. Expresan en las imágenes de la línea y la caverna son controladas por la consideración del asunto o tema, de lo que pudiera ser o convertirse en un cuerpo de conocimiento sistemático a priori. La República no está interesada, por ejemplo, en el estado mental de alguien que comete un error matemático, no puede ser creencia, porque está pensando acerca de lo eterno, y no puede ser conocimiento, porque está equivocado. Esto no importaría si Platón estuviera ocupado solamente con la naturaleza de las ciencias, pero, como él lo reconoce, debemos ser capaces de hablar acerca del conocimiento y la creencia como estados de personas individuales. El ascenso desde la caverna debe ser una historia de iluminación personal, si es que la República ha de cumplir su promesa de ayudarnos a entender cómo vivir, y esto requiere una psicología de la creencia que pueda sortear el golfo metafísico entre lo eterno y lo mutable. La filosofía de Platón y la negación de la vida. Las agudas oposiciones que se plantean en la República entre la realidad eterna y las ilusiones del mundo material cambiante no solamente dejaron irresueltos profundos problemas de teoría filosófica, también derrotaron los propósitos éticos de Platón. El problema de cómo ha de ser preservada la justicia en el mundo fue resuelto haciendo que retornaran los guardianes a gobernar, involuntariamente, en la caverna. Hay una pregunta, tocada en la República, de por qué debieran hacer esto. Ciertamente, Platón piensa que es mejor que el justo y el sabio gobiernen involuntariamente, en vez de que aquellos que realmente quieren el poder lo tengan. Pero eso debe significar mejor para el mundo, y Platón debe reconocer que a tal punto es real el mundo material en esta medida, que la suerte de Sócrates y otras injusticias, y los horrores descritos en la degeneración de la ciudad, son males reales, que sería mejor evitar. Aunque la ciudad justa, y solo la ciudad justa, se aviene a la naturaleza de los guardianes, incluso ahí la actividad de la filosofía es más satisfactoria que la de gobernar. Retornar a la caverna es bueno para ellos solamente porque es bueno hacerlo. Pero, porque es bueno hacerlo, y porque es mejor, para el mundo, que sea gobernado con justicia. Los guardianes retornantes no pueden abolir la caverna y su aparato, como Parsifal con el signo de la cruz destruye el jardín mágico de Klinse. ¿Liberan a sus prisioneros? Aquí nuevamente encontramos la ambivalencia entre poder y mera ilusión. La mayoría de los prisioneros no podían ser liberados, pues el ascenso a la luz está reservado a aquellas personas especiales en las que la razón es fuerte y que son capaces ellas mismas de volverse guardianes. Pero aquellos que no son así al menos serán salvados de la explotación, y se les podrá ayudar mediante las leyes e instituciones de la ciudad a no convertirse ellos mismos en explotadores injustos, haciendo a otros y a sí mismos miserables. Así, en verdad importa, y mucho, lo que sucede en este mundo, y el sentido, que es fácil de derivar de la República, de que, al ser requeridos para gobernar, los guardianes son desplazados o sentenciados a tal actividad, como intelectuales imperialistas en un lugar oscuro, realmente no puede ser adecuado a la 208. Concepción que tiene Platón de ellos y de la necesidad de justicia de la sociedad. Las mismas tensiones salen a la superficie, de modo diferente, en el Gorgias. Ahí, Sócrates afirma las paradojas de que es mejor sufrir injusticia que cometer injusticia, y que el hombre bueno no puede ser dañado, porque la única cosa que realmente le importa es su virtud y eso es inviolable ante los asaltos del mundo. 52. Esta perspectiva, que iba a ser desarrollada por algunos filósofos en la antigüedad posterior para convertirla en un ascetismo extremo, deja una zanja imposible entre las motivaciones que ofrece para una vida ética y lo que uno se supone que debe hacer si es que ha de asumirla. Se dice que las motivaciones para la justicia se hallan en el cuidado del alma, y, junto con eso,
en la creencia de que lo que le pasa al cuerpo propio o a las posesiones de uno realmente no importa, pero, si tenemos esa creencia, porque suponemos, como la justicia nos requiere que supongamos, que sí importa que los cuerpos y las posesiones de otras personas sean asaltados o apropiados. 53. En el Fedón, Platón parece presentar en los términos más fuertes la idea de que la persona buena sale mejor librada fuera del mundo. Se nos dice que las últimas palabras 54 de Sócrates, conforme la cicuta hacía su efecto, fueron: Critón, le debemos un gallo a Asclepio, y puesto que Asclepio era un dios de la sanidad, se ha tomado esto como si significara que la vida es una enfermedad. Últimas palabras, grotescas y terribles. Como lo dijera Nietzsche, palabras veladas, espantosas, pías y blasfematorias. 55 Spinoza, igualmente, rechazó la sugerencia del Fedón de que la filosofía debiera ser una meditación o preparación para la muerte, insistiendo en que debiera ser una meditación de la vida. Podría decirse que el desprecio exhibido en el diálogo por esta vida, juzgada en contraposición al metafísico más allá, es perdonable dada la ocasión. No obstante, eso tampoco es correcto, puesto que el final del Fedón está sumergido en un mar de profunda tristeza, lo que es difícilmente sorprendente, y no se supone que pensemos que los amigos de Sócrates están afligidos simplemente porque no han sido convencidos por los argumentos en favor de la inmortalidad. Registra, en vez de ello, que aun concediendo la existencia de la inmortalidad y el mundo de las formas, este mundo y sus amistades tienen un valor real, y que sus pérdidas son en cierto nivel tan malas como parecen serlo. La voluntad de Platón de trascender la vida mortal, de alcanzar lo más alto, es parte de la imagen tradicional de su filosofía, y es un elemento en el contraste igualmente tradicional entre él y el más empíricamente enraizado Aristóteles, un contraste expresado de la manera más famosa, quizá, en el fresco La Escuela de Atenas de Rafael en el Vaticano, que exhibe en su centro a las figuras de Platón y Aristóteles, una señalando el cielo, la otra apuntando hacia la tierra. En el siglo XX, Yeats escribió: Plato tok nature pium dat pleis apan agustli paradigm of things, salidar arastatal play de tos apan de baatam of akin ofkins, 56. Platón no vio en la naturaleza sino una espuma que juega. 209. Sobre un fantasmal paradigma de las cosas, más sólido, Aristóteles jugó a las canicas sobre el trasero de un rey de reyes. Pero Platón no está siempre llevándonos más allá de las preocupaciones de este mundo. Incluso aquellas obras en que lo más alto es celebrado, no siempre adoptan el tono del mensaje oficial del Fedón o de la República. En el caso de la República, hablamos primero en términos de ascenso, la travesía desde la caverna, pero, de hecho, es el retorno de los guardianes lo que le presta su color a la obra como un todo, una impresión fortalecida conforme procede a través de la larga historia de declinación social y personal. El mundo del deseo, la política y los cuerpos materiales es esencialmente visto desde arriba, desde fuera de la caverna, y se nos deja con un sentido de que es desnaturalizado e irreal o está corrompiéndose poderosamente. Pero en otros diálogos, y sobre todo en el simposio, la imagen realmente es de ascenso, y el mundo material es visto mientras lo ilumina la luz tras él, como quien dice, dando una imagen no de fracaso y abandono sino de promesa. Los participantes en el banquete que describe el simposio o banquete hablan acerca de lo que es Eros, de lo que es ser un amante. El amante y sus deseos tienen alguna relación con la belleza, o las cosas bellas, en particular, los hombres jóvenes bellos. Tenemos un conocimiento más preciso de qué son estos deseos. El deseo del amante no es un deseo de lo bello, al menos en un sentido obvio. Pues el objetivo del amor, Sócrates, dijo, no es la belleza, como tú crees. Pues ¿qué es entonces? Amor de la generación y del parto en la belleza. Banquete 206 El deseo mismo resulta ser una expresión, o forma, de un deseo de ser inmortal. Ahora bien, esto provee un esquema, para decirlo en términos más bien formales, que puede ser llenado de modo diferente para distintos tipos de amor. El amor de un hombre por una mujer define, parto, literalmente, en asociación con, es sexual, y la inmortalidad en cuestión es genética. Un hombre puede traer o generar no bebés, sino ideas o poemas, y vivir para siempre, o al menos por más tiempo, a través de estos. La belleza en cuestión puede ser ahora la de una determinada persona joven, o algo más general, como pudiéramos decir, la belleza juvenil, nuevamente, puede ser la belleza del alma más que el cuerpo. No hay nada en esto que implique que las varias abstracciones, como podríamos llamarlas, necesariamente mantengan el paso unas con otras. Sócrates ha estado dispuesto a generar ideas y buenos pensamientos, pero en asociación con jóvenes que tenían cuerpos hermosos. A la inversa, Alcibíades, nos enteramos después,
57 es atraído a la hermosa alma de Sócrates, pero tiene poca idea de lo que sería un nacimiento apropiado. Entonces Diótima da su versión del fin del progreso, hacia los misterios finales y más altos del amor, que ella duda que Sócrates pueda alcanzar. Aquí, en un famoso 210 pasaje, se dice que el amante se vuelve hacia el gran mar de belleza y habrá de ver algo maravillosamente bello por naturaleza, que existe siempre, y es increado e incorruptible, ni crece ni decrece. En segundo lugar, lo que no es bello de un modo y feo de otro, ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra, ni aquí bello y allí feo, como si fuera para unos bello y para otros feo. Banquete 210 de 211 y no está encarnado en ninguna cara o cuerpo, o idea, o conocimiento, o, incluso, en cosa alguna en particular. Este encuentro culminante, en última instancia satisfactorio, todavía encaja en el esquema original. Este sería, desde luego, una vida digna de ser vivida por un hombre, produciría, no imágenes de virtud, sino verdadera virtud, y su relación con la forma de belleza, que es lo que se acaba de escribir, sería la de verla y estar con ella, palabras evocativas del lenguaje originalmente aplicado a las relaciones sexuales con una persona bella. La versión de Diótima de este progreso o ascenso no implica, como algunos han pensado, que nadie realmente ame a una persona particular, sino solamente la belleza en esa persona, o la belleza misma. Por el contrario, uno puede amar a una persona particular en cualquiera de los varios modos que cuentan como capaces de suscitar el nacimiento de algo en la presencia de la belleza de esa persona. La versión directamente niega, de hecho, que todo amor sea amor a la belleza. Más aún, no sugiere que los particulares, las vistas, los sonidos y los cuerpos, sean solo aparente o ilusoriamente bellos. No son incondicionada, o entera, o absolutamente bellos, que es lo que el ítem de la visión final es. Desde luego, Diótima puede decir que, desde la ventajosa perspectiva de la visión, los colores y los cuerpos humanos y otras tales cosas son meramente un sinsentido mortal, pero eso es solamente en comparación con la visión, y no implica que los mortales que piensan que aquellas cosas eran bellas simplemente estuviesen equivocados, o que estuviesen equivocados por haberlas perseguido. El proyecto sobre el que imparte enseñanzas es algo así como un crecimiento en el gusto estético, yendo de la música kitsch, digamos, a música más interesante. No niega el punto o el objeto del gusto anterior, y, desde luego, el gusto anterior es una condición del proceso, que es un progreso más que la mera detección del error o la eliminación de un malentendido. Diótima dice que las búsquedas anteriores eran, en aras de, los secretos finales. Esto no significa que a menos que se alcance el estado último no tengan caso los estados anteriores. Significa que desde la última perspectiva podemos atribuirles una razón de ser que no se les revela en absoluto a algunas personas, y que se les revela solo imperfectamente, incluso a aquellos que se están acercando a la meta del modo correcto. Para aquellos que se aproximan del modo correcto, esa imperfección se expresa en una insatisfacción oscura o incompletud respecto a aquellas relaciones anteriores, lo que puede atribuirse a su incapacidad de expresar adecuadamente el deseo de ser inmortal, de tener el bien para siempre. Cuán lejos puede llegar tal sentimiento incluso para aquellos que no están yendo en pos de lo erótico del modo correcto, y nunca podrían alcanzar la visión, es algo acerca de lo cual los discursos anteriores tienen cosas que decir. Todo esto, ciertamente, expresa un descontento con lo finito, y un sentido de un esplendor más grande que se halla más allá de nuestras pasiones ordinarias, pero lo hace. 211. De un modo que, mucho más que la República o el más bien deprimente Fedón, permite aquellas pasiones que tengan su propia vida y prometan más. Este efecto se alcanza en el diálogo por la intervención posterior de Alcibíades, y por los discursos anteriores, que son tanto divertidos como peculiares y uno de los cuales, el de Aristófanes, cuenta una historia apropiadamente absurda y conmovedora acerca de los orígenes de la atracción sexual. La sensación de que el simposio sabe que está hablando en su abordamiento del deseo, en este respecto es como otros diálogos menos soleados, da colorido a otro comentario de Nietzsche: todo linaje de idealismo filosófico ha sido hasta ahora casi una enfermedad, salvo que representara, como en el caso de Platón, la previsión de una salud excesiva y peligrosa, el miedo a la preponderancia de los sentidos. 58. Platón puso más alto que casi cualquier otro pensador las aspiraciones de la filosofía, y, como hemos visto, sus esperanzas de cambiar la vida de uno a través de la teoría. Habiendo concedido que la desconfianza e incluso el rechazo del mundo empírico juegan un papel importante en su perspectiva, y tras aceptar, también, el hecho de que su política se halla muy lejana de cualquiera que pudiera servirnos ahora, no solamente en el tiempo sino en virtud del temperamento desvergonzadamente aristocrático que la asigna, podemos preguntar cómo sus diálogos pueden permanecer tan vívidamente vivos. Son, desde luego,
a veces sentenciosos, y Sócrates hablando en nombre de la virtud puede ser cansado y magnánimo en exceso, así como su afectación de ignorancia y simplicidad, la famosa ironía, puede ser irritantemente esquiva. Pero sus defectos son casi siempre los de una persona real. Hablan con una voz humana reconocible, o con la de más de una, y no caen en la complacencia pomposa, remota, o el raro formalismo al que están propensa a la filosofía moral. En parte esto se debe a la forma del diálogo. En parte, se debe, como implica el comentario de Nietzsche, a que Platón se halla constantemente consciente de las fuerzas, del deseo, de la seducción estética, de la explotación política, contra las cuales sus ideales son una reacción. Los diálogos preservan un sentido de urgencia y de la inseguridad social y psicológica de lo ético. Platón nunca olvida que la mente humana es un ambiente muy hostil para la bondad, y da por sentado que alguna nueva herramienta, alguna idea o golpe imaginativo, pueden ser necesarios para lograr que el bien se mantenga vivo ahí y nos atraiga. Un tratado que supuestamente ofreció en forma amigable para el lector la verdad acerca de la bondad no podría ser nada que realmente necesitase ser hecho. Los diálogos nunca son cerrados o de carácter conclusivo. No ofrecen los resultados últimos de la gran investigación de Platón. Contienen historias, descripciones, bromas, argumentos, arengas, corrientes de libre invención intelectual, retórica persuasiva y a veces violenta, y muchas cosas más. Nada en ellos directamente reporta aquellos descubrimientos teóricos sobre lo cual todo supuestamente dependía, y nunca adoptan el tono de que, ahora que usted ha dominado esto, su vida habrá de cambiar. Hay discusiones teóricas, frecuentemente muy complejas, sutiles y originales. Hay muchas declaraciones de cómo nuestras vidas necesitan ser cambiadas y de cómo la filosofía puede ayudar a cambiarlas. Pero la acción se halla siempre en otro lado, en un lugar donde nosotros, y típicamente el mismo Sócrates, no hemos estado. Los resultados. 212. Nunca se hallan en el texto ante nosotros. No podrían estarlo. El pasaje del Fedro con el cual empezamos fue fiel a la perspectiva de Platón, como me lo parece, al afirmar que lo más importante que podría provenir de la filosofía no puede ser puesto por escrito. Esto no significa que podría ser escrito, pero en otro lado. Ni tampoco significa, pienso, que no podría ser escrito pero podría ser pronunciado como un saber tradicional y secreto entre iniciados. Los pitagóricos en Italia, de quienes Platón pudo haber adquirido alguna inspiración inicial, parecen haber tenido doctrinas esotéricas, y algunos académicos han pensado que lo mismo era cierto de la Academia de Platón, pero no hay muchas razones para creerlo. Las limitaciones de lo escrito no se aplican solamente a lo escrito. En lugar de ello, Platón parece haber pensado que la importancia final de la filosofía para la vida de uno no se halla en nada que pudiera ser encarnado en sus descubrimientos, sino que emerge de sus actividades. Uno encontrará que la vida propia ha cambiado al realizar algo distinto e investigar los cambios que la vida de uno necesita, a través de las matemáticas, pensaba Platón, o a través de la discusión dialéctica de cosas tales como los problemas metafísicos del no ser, conducidos no con la meta de alcanzar conclusiones moralmente edificantes, sino con la meta de captar bien el asunto, particularmente si uno no lo captó bien antes, y la honestidad intelectual, o, para el caso, una curiosidad más poderosa, exige que uno lo intente nuevamente. Platón en verdad pensaba que si uno se dedica a la teoría, esto podría cambiar su vida. Si pensaba, o al menos lo hizo durante un periodo, que los estudios puros podían conducirlo a uno a una visión transformadora. Pero él nunca pensó que los materiales o condiciones de tal transformación pudieran ser asentados en una teoría, o que una teoría pudiera explicar, en un nivel apropiadamente avanzado, la cuestión vital que uno necesitaba saber. Así, los diálogos no nos presentan una formulación de lo que pudiera ser más significativamente extraído de la filosofía, pero eso no es peculiar de ellos o de nosotros, nada podría obsequiarnos eso, porque no puede ser formulado en ninguna parte, sino que solamente puede emerger con suerte y en entornos favorables. Platón probablemente pensaba que el entorno más favorable sería un grupo de personas enteramente dedicadas a la filosofía, pero claramente él supuso que leer los diálogos, pensar acerca de ellos, entrar en ellos, eran actividades que podían ofrecer algo a las personas situadas fuera de tal grupo. Reconocía, como deja claro Sócrates en el Fedro, que no podían ser los vehículos de un mensaje determinado, y justamente debido a que no pretenden controlar las mentes de sus lectores, sino abrirlas, tienen tanto que ofrecer. No tiene caso preguntar quién es el filósofo más grande del mundo. Para empezar, hay muchos modos diferentes de hacer filosofía. Pero podemos decir cuáles son las varias cualidades de los grandes filósofos: fuerza intelectual y profundidad, una aprehensión de las ciencias, un sentido de lo político y de la destructividad así como de la creatividad humana, un amplio alcance de miras y una imaginación fértil, una indisposición a conformarse con lo que brinda seguridad superficial, y
en un caso inusualmente afortunado, los dones de un gran escritor. Si preguntamos qué filósofo ha combinado, más que cualquier otro, todas estas cualidades, a esa pregunta ciertamente hay una respuesta: Platón. 213. Los diálogos. Una lista de rápida referencia a los diálogos de Platón que se mencionan en este libro. Tempranos, y intermedios, postreros representan fechados. En la mayoría de los casos hay un razonable consenso, pero sobre algunos subsiste la controversia. Apología, un discurso que Sócrates podría haber dado en su juicio. Crátilo, sobre el lenguaje, discute críticamente ciertas teorías de los nombres. Gorgias, /diagonal sobre la retórica y la buena vida, Sócrates argumenta sucesivamente con Gorgias, Polo y Calícles. Laques, sobre el valor. Las leyes, probablemente la última obra de Platón, en 12 libros, se ocupa de ordenamientos políticos y sociales deseables. Sócrates no aparece, y el orador principal es un ateniense. Menón, /diagonal si la virtud puede ser enseñada, Sócrates invoca la reminiscencia y la inmortalidad. Parménides, Parménides plantea primero problemas acerca de las formas, y luego da una demostración de la dialéctica. Fedón, la escena de la muerte de Sócrates, discute la inmortalidad. Fedro, durante una caminata en el campo, Fedro y Sócrates tienen una conversación acerca del amor, la belleza, la poesía, la filosofía y la escritura. Fileo, sobre el placer, pero con una discusión de apertura acerca del límite y lo ilimitado. Protágoras, intercambios brillantes entre Sócrates y Protágoras sobre la virtud, el conocimiento y la política. República, en 10 libros, sobre la justicia en el individuo y en la ciudad, y muchos otros asuntos. Los diálogos socráticos, diálogos en que la discusión no va más allá de los intereses y métodos del Sócrates histórico. Además del Laques, entre aquellos de interés particular se hallan el Eutifrón, que discute las relaciones de la ética con los dioses, y el Critón, en el que Sócrates argumenta que debe permanecer y encarar la pena de muerte. El Sofista, complejo y sofisticado argumento sobre metafísica y filosofía del lenguaje. Sócrates se halla presente, pero el argumento es enteramente conducido por un extranjero eleático. El político, también conducido por el extranjero eleático, la discusión desarrolla una forma clasificatoria de la dialéctica mediante la división, que también aparece en el Sofista. Simposio, un banquete, en el que los invitados se entretienen con una serie de discursos acerca del amor. El Teteto, investigación filosófica excepcionalmente intensa y concentrada, en la que se consideran y se rechazan 3 explicaciones del conocimiento. La primera, en términos de percepción, es la más desarrollada. 214. El Taimeo, especulaciones elaboradas, si bien tentativas, acerca de la creación del mundo. Sócrates se halla presente, pero 5/6 de la obra consisten en la exposición ininterrumpida de Taimeo. Bibliografía. 1. Obras generales. Para una colección reciente de ensayos sobre una amplia gama de temas en Platón, véase, Kraut, Richard Edificio, de Cambridge Companion to Plato, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. Quizá el mejor tratamiento en un solo volumen de la obra de Platón, y uno que es particularmente sensible a los aspectos literarios de su escritura, es Grub, G.M.A., Plato's Thought, con nueva introducción, ensayo bibliográfico y bibliografía de Donald J. Searle, Hackett, Indianapolis, 1980. Útil por contener materiales históricos, resúmenes de debates académicos acerca del fechado y discusiones de cuestiones textuales, aunque contiene muy poca filosofía, es Guthrie, W. K. C., A History of Greek Philosophy, volumen 4, Cambridge University Press, Cambridge, 1975. Los puntos de partida para cualquier discusión de los diálogos socráticos son: Blastos, Gregory, Sócrates, Ironista and Moral Philosopher, Cornell University Press, Isaka, 1991. Socratic Studies, Miles Banyat Edificio, Cambridge University Press, Cambridge, 1994. Una edición del texto griego del Gorgias, cuya introducción y comentario tienen mucho de valor que ofrecer al lector que no lee griego, es Dads, E.R., Plato, Gorgias, Aribais Text with Introduction and Commentary, Clarendon Press, Oxford, 1959. Para una traducción con un comentario filosófico del Fedón, véase, Gallup, David, Plato, Paedo, traducido con notas, Clarendon Press, Oxford, 1975. Las mejores discusiones breves del simposio son las introducciones a Nehamas, Alexander,
y Paul Gudraff, Plato, Symposium, traducido con introducción y notas, Hackett, Indianapolis, 1989, pp. 1126. Dover, Kenneth, Plato, Symposium, Cambridge Greek and Latin Classics, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, pp. 1-14. La introducción filosóficamente más estimulante a la República sigue siendo, a Anas, Julia, an Introduction to Plato's Republic, Oxford University Press, Oxford. 1981. Discusión adicional de una variedad de temas en la República, incluyendo el Sol, la línea. 215. Y la caverna puede encontrarse en Cross, RC, y A. De Bosley, Platos, Republic, a Philosophical Commentary, St. Martin's Press, Nueva York, 1964. Dib. C. D.C. Philosopher Perkins, The Argument of Plato Republic, Princeton University Press, Princeton, 1988. Una explicación peculiar pero rigurosamente argumentada es, Irwin, Terence, Plato's Ethics, Oxford University Press, Oxford, 1995. Sobre el Fedro, véase el estudio imaginativo de Ferrari, G.R.F., Listening to Ciceidas, A Study of Plato's, Phaedrus, Cambridge University Press, Cambridge, 1987. Un estudio reciente e importante del Parménides con la longitud de un libro es, Meinwald, Constance, Platos, Parménides, Oxford University Press, Nueva York, 1991. Una traducción excelente del Teteto con una introducción filosóficamente convincente del tamaño de un libro es, Banyat, Miles, de Tetetus of Plato, con una traducción de M.J. Levitt. Revisada por Miles Banyat, Hackett, Indianapolis y Cambridge, 1990. 2. Otras obras citadas en las notas. Branduet, Leonard, Stilometry and Chronology, en Kraut, 1992, pp. 90-120. Dover, K. J., Greek Homosexuality, actualizado con una nueva postdata, Harvard University Press, Cambridge, 1989. Finlay, M. I., ed. The Legacy of Greece, a New Appraisal, Clarendon Press, Oxford, 1981. Gottlieb, Anthony, Sócrates, Phoenix/Diagonal Orion, Londres, 1997. Kirk, G. S., J. E. Reiban y M. Schofield, The Presocratic Philosophers, 2 ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1983. Kraut, Richard, Introduction to the Study of Plato, en Kraut, 1992, pp. 1-50. M. C. Kiran, Richard D. Jr., Philosophy Before Sócrates, Hackett, Indianapolis, 1994. 216. 217. Asterisco como ayuda para identificar los varios diálogos mencionados en este libro, hay una lista de ellos, con descripciones breves, en la pp. 221 a 222. 1. Las fuentes antiguas no son consistentes al fechar la vida de Platón. Las versiones más modernas datan su nacimiento en algún momento entre 429 y 427 AC. Para detalles véanse Kraut, 1992, p. 30n1, y Guthrie, 1975, p. 10. 2a. N. Whitehead, Process and Reality, an Essay in Cosmology, edición corregida, de R. Griffin y de W. Sierberg, y 10. Free Press, Nueva York, 1978, p. 39. Como dice Kraut, 1992, p. 32n4, quizá de manera más bien innecesaria, la observación de Whitehead no debiera ser tomada como si implicara que los filósofos surgidos después de Platón han aceptado sus concepciones como su punto de partida. 3. Como, debiera decirse, muchos todavía lo hacen. 4. 13 cartas se hallan entre un conjunto de obras atribuidas a Platón en la antigüedad por Diógenes Laercio. 3 y 50, cf 3.57-62, e incluidas en los manuscritos medievales, pero su autenticidad es asunto de una controversia muy larga y todavía no zanjada entre los académicos. Para referencias véase Guthrie, 1975, pp 399 a 401. Otra obra que no es estrictamente hablando un diálogo es la Apología, un discurso que Sócrates podría apropiadamente haber hecho durante su juicio. 5. Pero se menciona a sí mismo 3 veces, excluyendo las cartas. En la Apología, 34b, 38b, dice 2 veces que él mismo se hallaba presente en el juicio de Sócrates, y en el segundo pasaje se dice que se hallaba entre aquellos que ofrecieron pagar una multa en favor de Sócrates y la corte la aceptaba como un castigo.
En el Feón 59b el narrador del diálogo reporta que el mismo Platón no estuvo presente en el último día de la vida de Sócrates, porque estaba enfermo. 6 sobre el Sócrates histórico. Véanse Blastos, 1991, y Gottlieb, 1997. Hay una pregunta más difícil acerca de los diálogos como evidencia de lo que creía Sócrates, la llamada pregunta socrática, véase infra pp 188, 194 y 209. Asterisco a modo de ayuda para identificar los diferentes diálogos mencionados en el libro, se ofrece una lista de ellos, con breves descripciones, al final de este capítulo, pp 221 a 222. 7. Podemos aprender mucho del Teteto, pero la segunda y, todavía más, la tercera sección del mismo están claramente diseñadas con objeto de proveer material para ulterior discusión. Esto se plantea en Burnjat, 1990. 8. Un buen ejemplo es el argumento final del Protágoras, véase infra, pp 194 a 195. 9. Sea cual fuere el estatus de las obras atribuidas a Aristóteles, quien era 43 años más joven que Platón, fue su discípulo y se apartó de él, se hallan mucho más cerca de la forma del tratado, y exhiben un temperamento muy diferente. 10. La escuela duró, con una línea de sucesores no rota, hasta el siglo I AC, la filosofía prevaleciente cambió mucho, y de ninguna manera fue siempre platónica. 11. Para una discusión de este diálogo, véase Ferrari, 1987, y para la de este pasaje, el capítulo 7. 12. Para una discusión concisa de los métodos y resultados de los estudios estilométricos, véase Brandwood. 1992, Aristóteles nos dice, Política 1264b26-27, que el diálogo Las leyes fue escrito después de la República. Hay un acuerdo universal de que es posterior. En el caso de algunos diálogos, hay evidencia de su fecha real de composición o de su cronología en relación con otros diálogos. Varios diálogos contienen alusiones a eventos históricos que nos permiten fijar una fecha después de la que ellos deben haber sido escritos. El simposio, por ejemplo, alude a la paz del rey de 386 AC, 182 B, y a la división espartana de Arcadia en 385 93. El Teteto empieza con una conversación que tiene lugar poco antes de la muerte de Teteto, después de una batalla en Corintio en 369 AC, 142 AB. Se considera que el político fue compuesto después del sofista porque se refiere al sofista en varias ocasiones, 257, 258b, 266d, 284b, 286b. En lo que sigue uso, fechar, de manera no estricta, para cubrir la ubicación de los diálogos en un orden que atañe a la relación del uno con el otro. 13. La República tiene 10 libros, y algunos académicos suponen que el libro y es significantemente anterior a los demás. Véase Blastos, 1991, pp 248 a 251 para una discusión. 14. Algunos académicos ubican el Teteto en el periodo medio de Platón, pero seguramente debe ser estrechamente asociado con el sofista. El político es conocido frecuentemente por su nombre latino, politicus. 218. 15. Véase el Teteto, 183 e 184a, y varios pasajes en el sofista, Egeus centésima 37, 241b, donde se rechaza su doctrina central. El poema de Parménides, C515, C 450 AC, sobrevive solo en fragmentos. Una traducción de estos, con comentario, puede encontrarse en M. Sequirán, 1994. 16. Zenón de Elea, nacido calle 490 AC, quien inventó las famosas paradojas, incluyendo la de Aquiles y la tortuga, que supuestamente mostraba que la idea del movimiento era autocontradictoria. Para una discusión, véase Kirk, Leiban y Schofield, 1983. 17. Vale la pena decir que no hay esperanza de darle un sentido adecuado a la primera parte del Parménides, que es esencial para estos debates, a menos que logremos una mejor aprehensión de la segunda parte de lo que la mayoría de las personas pretenden tener. 18. Aquí, como en varios otros puntos, estoy en deuda con Miles Banyat. 19. Uno de los personajes de Laques es Melesias, el hijo de Tucídides, no el historiador, sino un político ateniense que se opuso a Pericles y fue exiliado de Atenas durante 10 años hacia 440 AC. Es mencionado en el Menón 94b, junto con Temístocles, Arístides y Pericles, como un ejemplo de un padre que fracasó al enseñar a su hijo, el Melesias de Laques, la virtud. 20. La democracia antigua era tanto más como menos democrática que los sistemas modernos, más, porque todos los ciudadanos podían tomar parte en las decisiones políticas, menos, porque no había derechos de las minorías, estaba basada en la esclavitud y las mujeres eran excluidas. 21. Véase Gorgias, 515, 516 de Pericles,
c. 495, c. 429 a.C., fue un estadista ateniense y la principal influencia sobre la política de Atenas en los años medios del siglo V. La expresión más noble de los ideales democráticos atenienses se ha de encontrar en el discurso funerario adscrito a Pericles en la historia de Tucídides, 2. 34-46, llamarle un demagogo sin principios fue más bien como comparar a Abraham Lincoln con el senador McCarthy. 22 hubo, desde luego, predecesores. El fragmento del poema de Parménides, véase nota 15 supra, es un caso interesante. La enfática estructura inferencial, junto con la resuelta carencia de encanto del verso, parece diseñada para provocar el efecto. 23 La misma técnica se usa en el crátilo. En ese caso, se muestra que el método de la etimología puede ser usado con igual plausibilidad para producir resultados contrarios. 24 Menón, 75b. 25 Píndaro, fragmento 133. 26 Menón, 86ª. Él sabe esto cuando es un hombre y cuando no es un hombre. Él siempre o bien es un hombre o bien no es un hombre, así que él siempre lo sabe. 27 Menón, 97. En un mundo sin mapas, la experiencia personal muy bien puede ser la mejor base de tales creencias. Hay un ejemplo similar pero más complejo, de un jurado que adquiere de un orador especioso lo que es, de hecho, una creencia verdadera acerca de algo que no testificaron, en el Teteto, 200d, 201c. 28 Las relaciones eróticas entre hombres más viejos y más jóvenes fueron una característica estándar de la vida ateniense, y conllevaban fuertes valores educativos y de otro tipo. Véase Dover, 1989, para una discusión. Detalles de la vida de Alcibíades, c. 450-404 AC, se encuentran en la historia de Tucídides, libros V8, y en las Helénicas de Genofonte, libro I. 29 Simposio, 210. 30 Gorgias, 474 c. 481 b. 31 Gorgias, 491 495. 32 República, 352 d. 33 República, 343 c. La formulación, la justicia es el interés del más fuerte, República, 338 c. 34 República, 358 b, c. 367 b. 35 en República 4, 435 b, 444 e. 36 para la discusión de Platón sobre la inclusión de las mujeres en la educación de los guardianes, véase República, 451 c, 457 c. 219. 37 de Tempistue, 1, 48-50. Para la aplicación de esto al arte, veas Stephen Greenblatt, Marvelous Possessions, Oxford University Press, Oxford, 1991. Para el traslado al español se utilizaron las traducciones publicadas por Espasa Calpe, Madrid, 1976, y Planeta, Madrid, 1984. 38 El mismo efecto se busca, contrastando tales explicaciones con otras, en el Fedón, 96-98b. 39 Se dice usualmente que Pongloss expone una versión, vulgarizada, de la filosofía de Leibniz, pero el mismo Leibniz, al igual que algunos otros genios matemáticos y metafísicos, aunque a diferencia de Platón, era capaz de ser éticamente muy sabio. 40 República, 509-511e. Las relaciones entre el Sol, la línea y la caverna han dado lugar tradicionalmente a gran controversia entre los intérpretes. 41 República, 510b, 511e. La propia frase de Platón significa un punto de partida que no es una hipótesis y no depende de una hipótesis. 42 Ciertamente, respecto a la subsección superior. Es controvertido que haya objetos matemáticos distintos de las formas, que correspondan a la subsección siguiente de esta. 43 Metafísica, 987b1, 13. 44 596. Pero en griego podría significar, donde hay una forma, la forma y los particulares tienen el mismo nombre. 45 Metafísica, 987 a 32, b1. 46 República, 596a, b, Crátilo, 389a, b. En el pasaje del Crátilo no hay nada que implique que la forma esté separada. 47 Teteto, 155b, c. 48 Fedón, 105b, 107a. Cuando Critón, el compañero de Sócrates, pregunta cómo debieran enterrarlo sus amigos, replica Sócrates, como queráis, dijo, siempre que me atrapéis y no me escape de vosotros, Fedón, 115c. 49 Para la pregunta de si hay formas de lodo y cabello, véase Parménides, 130c, para el argumento del tercer hombre,
una versión de la regresión, 131e, 132b. 50 sofista, 249c, d. Un punto relacionado se hace en el fileo, 54c, donde se reconoce que puede haber un devenir hacia el ser. 51 para una discusión detallada de las dos interpretaciones en competencia acerca de la primera parte del Teto, véase Baniat, 1990, pp 7 a 64, especialmente pp 7 a 10. 52 Gorgias, 507 y SS. 53 Hay una compleja herencia cristiana de este problema. Ha incluido algunas tendencias heréticas, relacionadas con el maniqueísmo, que tomaron seriamente la idea de que no importaba en absoluto qué pasaba en esta vida, y también la tentación, heredada por algunos kantianos, de suponer que lo que realmente cuenta como daño causado a las personas es hacerlas menos morales. 54 Fedón, 118. Esta interpretación, rara en la antigüedad, se volvió popular en el Renacimiento, y nuevamente en el siglo XIX. 55 La Galla Ciencia, 340. Para la traducción se emplearon las ediciones de Acal, Madrid, 2001, y de M.U., México, 1994. Algunos de sus otros comentarios acerca de Platón son menos interesantes, tales como el del Crepúsculo de los ídolos, Alianza Editorial, Madrid, 1973, Lo que debo a los antiguos, Sec 2, Platón es un cobarde frente a la realidad. 56. Amon School Children, la referencia es el hecho de que Aristóteles fue el tutor de Alejandro el Grande. El contraste entre Platón y Aristóteles ha tenido una historia compleja, y de ninguna manera ha significado siempre la misma cosa. En el siglo XVII, por ejemplo, una cosa que Platón representaba era el espíritu de la nueva ciencia matemática. He dicho algo acerca de esto en un artículo acerca de la filosofía griega en Finlay, 1981, véase el capi del presente libro, 57 Simposio, 215 a 217. 58 La Galla Ciencia, p. 372. 220. 221. 222.